Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta webinar bajo el título Descubriendo la fotografía submarina, el Mar Menor, el Mediterráneo y el Pacífico. Para el Gobierno regional es muy importante la sensibilización y divulgación de los valores de la flora y la fauna de los ecosistemas y en especial del Mar Menor. Por eso, desde la Dirección General del Mar Menor estamos apostando por dar a conocer las joyas de biodiversidad que alberga nuestro querido mar interior. Muestra de ello es que hace poco más de un mes hemos introducido en nuestra web, es www.canalmarmenor.es, un inventario ecológico con más de 100 especies del Mar Menor, ilustradas con 6 fotografías submarinas en cada una de ellas y que ha realizado el fotógrafo Javier Murcia, que hoy nos acompaña. Y por supuesto que les invito a que lo visiten y a que lo disfruten, este inventario ecológico. Con la webinar de hoy queremos poner en valor el importantísimo trabajo que realizan los fotógrafos submarinos para dar a conocer y poner en valor su trabajo en diferentes entornos, como es el Mar Menor, el Mediterráneo y también el Pacífico. Y poder también comparar la fauna y la flora y la forma de trabajo de los fotógrafos dentro de sus especialidades. Por lo que contamos aquí con la presencia de 3 grandes fotógrafos de importancia y también de categoría, como Javier Murcia, que como él dice comenzó a sentir el gusanillo por capturar imágenes debajo del mar desde muy pequeño. Sus fotos han sido publicadas en diversos libros, revistas, postales y ha impartido cursos y charlas de fotografía, además de publicar varios libros. En su haber tiene varios premios de fotografía en concursos de talla internacional. También nos acompaña José Antonio Oliver, que trabaja en el Departamento de Fisiología Animal de la Universidad de Murcia y que compite de forma federada con la Federación de Actividades Subacuáticas de la región de Murcia en fotografía submarina. Lleva más de 10 años en el mundo de esta fotografía y además pues, lleva un tiempo en el que ha colaborado en varios libros, además de conseguir varias medallas en campeonatos de España. Y también tenemos por último a Juan Ángel Cano, que lleva buceando desde los 12 años y que fue hace 25 años cuando se decidió a compartir con el mundo todo lo que pasaba en los fondos marinos. Amante y gran defensor del gran tiburón blanco, espera conseguir con sus fotografías que la población aprenda a amar el mar y a cuidar de los fondos marinos. Son 3 grandes maestros de la fotografía subacuática a los que agradezco enormemente que nos acompañen hoy aquí y que quieran compartir con nosotros los secretos de la fotografía y descubrirnos todo lo que hay debajo de nuestras aguas. Con esta webinar queremos dar a conocer desde la Dirección General del Mar Menor las especies que habitan en nuestro querido Mar Menor y también en el Mar Mediterráneo y el Pacífico, y además queremos sensibilizar sobre la protección del medio ambiente en general y de los fondos marinos en particular. Y creo que con su ayuda pues lo vamos a conseguir. El fotoperiodista Bruno Barbey decía que la fotografía es el único lenguaje que puede ser entendido y comprendido en todo el mundo. Y hoy aquí nos hemos reunido un grupo de personas que no necesitamos más que abrir los ojos y maravillarnos y emocionarnos con unas fotografías que ya os adelanto que son preciosas. Quiero reiterar mi agradecimiento a estos fotógrafos y, por supuesto, a los organizadores del evento, a la Dirección General del Mar Menor, al Servicio de Formación y Tecnología y también a los asistentes por vuestro interés y por acompañarnos en este viaje debajo del mar. Sin vosotros, pues esto no tendría ningún sentido. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero que lo disfrutéis. Os dejo con los protagonistas de esta tarde. Un saludo y cuidaros mucho. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Después de esta introducción que la directora general del Mar Menor, Miriam Pérez, ha realizado, voy a dar paso a los diferentes fotógrafos que van a presentar su obra y van a comentarla de la siguiente forma. En primer lugar será Javier Murcia, después será José Antonio Oliver y por último será Juan Ángel Cano. Tendrán cada uno 30 minutos para presentarnos sus fotografías y darnos su charla. Y al final de todo podremos realizar un turno de preguntas por parte del público que podéis hacer tanto a través de la propia aplicación en la opción de levantar la mano como a través del chat, dejando vuestra pregunta. Los últimos minutos serán para eso, yo daré paso a esas preguntas para que los 3 intervinientes puedan responder. Después de esta introducción, solo queda escuchar a los 3 protagonistas que nos van a hablar de esta disciplina, que es la fotografía subacuática, que está a medio camino, como ha dicho Miriam, entre el amor y la pasión por el medio ambiente y la naturaleza y también por la disciplina artística. Sin más, doy paso a Francisco Javier Murcia, que será el primero de los ponentes.
Hola, buenas tardes. Hola Javier, te escuchamos bien. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, yo voy a hacer una breve charla sobre el ecosistema. Sobre el ecosistema del Mar Menor, ¿vale? Entonces voy a poner mi presentación y vamos a allá. Bueno, como ya os he comentado, parte de mi trabajo se centra sobre todo en la laguna costera del Mar Menor. Considero que es uno de los ecosistemas más alucinantes y formidables que tenemos ya no solo en la región de Murcia, sino en toda Europa. Y bueno, y a la vista está de la cantidad de biodiversidad y faunística que tiene. Bueno, mi fotografía se basa, mi especialidad, en dos categorías, así lo veo yo desde mi punto de vista, y uno es el comportamiento animal y la otra es la fotografía de conservación, ¿vale? O sea, me gusta mucho el tema del fotoperiodismo, contar una historia a través de mis imágenes. Bueno, primero vamos a hablar un poquito, voy a enseñar una serie de imágenes sobre comportamiento animal, que como ya he comentado, es una de las categorías que más me gusta. Para este tipo de fotografía, desde luego, se tiene que echar muchas horas, se dedica mucho tiempo, ya no solo al momento de hacer la imagen, sino estudiar las especies desde un principio. O sea, yo llevo desde los 5 o 6 años que me regalaban libros de animales y llevo leyendo de fauna desde bien pequeño. Eso, malas horas de agua, que son muchísimas horas al año, al final, bueno, vas conociendo las especies, cuando se reproducen, cuando se alimentan, cualquier historia de esas especies, pues bueno, al final con los años vas controlándolas. Por ejemplo, esta imagen que ponemos aquí es de una jaiba, cangrejo azul, está tomada al atardecer en Lopagán y bueno, es una especie muy agresiva, como se puede ver en la imagen, y es una de las especies que le he echado muchas horas. Es una especie atractiva, pero es una especie invasora. Tiene unos colores alucinantes y bueno, son de esas especies que le dediqué mucho tiempo. Era una especie nueva, la gente no sabía cómo se comportaba y bueno, ya al fin y al cabo también se merecía un poco la atención, aunque es una especie bastante agresiva. Voy a poner una serie de imágenes sobre Gallinex tesarudus, que es la jaiba. Por ejemplo, aquí está realizando la muda. La muda la suelen realizar a última hora del día o a primera hora del día, horas donde menos depredadores tiene. Sí es cierto que en el Mar Menor carecen de depredadores porque es una especie nueva y sus depredadores por excelencia son los cefalópodos. Y el Mar Menor, pues bueno, no es que tenga muchos cefalópodos, es un grupo animal que ahora comentaré. Hay veces que se ven, o sea, hay presencia de cefalópodos y otras veces que no. Pero bueno, aquí se ve perfectamente cómo está realizando la muda. La parte de abajo es el exubio, la muda ya que ha quitado el animal para crecer. Y como podemos ver, incluso tiene enganchado un trozo de carne para comérselo, de un pescado muerto que había. Y bueno, igual que me está atacando. O sea, estaba realizándose la muda, que tiene el cuerpo muy blando. Es cuando este animal es más débil, porque tiene el cuerpo muy blando, se lo puede comer cualquier depredador, y aún así estaba en posición de ataque y alimentándose. Es una máquina. Aquí, por ejemplo, otra imagen de comportamiento animal, se puede observar, pues bueno, una jaiba, un macho, se ve abajo perfectamente, que es un macho. Bueno, no voy a contar, no voy a entrar en la anatomía. Y bueno, aquí alimentándose de dos especies, de una mojarra y un cumpleido. Parece que puede ser una sardina. Aquí como se lo están comiendo, la jaiba, ¿no ves? Yo busco siempre estos momentos de comportamiento animal. Que con una sola imagen puedas contar una historia. Aquí, por ejemplo, como se está intentando comer, bueno, ha matado a un Carcinus actuari, que es el cangrejo típico del Mar Menor, el cangrejo verde o de laguna. Y bueno, hay especies que han sido muy afectadas por la presencia del cangrejo azul. Entonces, pues bueno, yo a través de mis imágenes intento que la gente vea el poder aniquilador de esta especie. Bueno, como ya he comentado antes, también podemos observar de vez en cuando cefalópodos en la laguna. ¿Cuándo podemos observarlo? Después de las fuertes lluvias. Cuando se producen lluvias, siempre hay un aumento de cefalópodos. ¿Por qué?
porque disminuye la salinidad. Al disminuir la salinidad, los cefalópodos pueden entrar al Mar Menor. ¿Qué pasa? Que no son especies que soporten mucho los cambios de salinidad, y esa es la causa. Entonces, ¿cuál es el depredador por excelencia de los cangrejos? Pues el pulpo y la sepia. Este año pasado y este año, pues hoy mismo he podido ver 2 ejemplares de sepia, han entrado bastante. Entonces, ¿qué pasa? Pues que mantienen a raya un poco la población de cangrejo azul. Aquí se puede ver cómo está atacando una sepia adulta a un juvenil de cangrejo azul. Una vez que lo caza con los tentáculos, lo muerde con el pico del loro y atraviesa su caparazón y le inyecta veneno. Y ya enseguida muere el cangrejo azul. Bueno, hablando ya de los cefalópodos que han entrado en la laguna, aquí también podemos ver, por ejemplo, otro comportamiento es la entrada de especies nuevas a la laguna, y como ocupan un nuevo nicho ecológico, pues tienen muchas opciones de alimento. Por ejemplo, esta sepia acaba de cazar un gobius niger, un zorro, como se le denomina en el Mar Menor, y si podéis ver en la cabeza, le mordió enseguida, muerde la cabeza para matar al animal, para dejarlo quieto y que no se pueda mover. Entonces se ve perfectamente los agujeros en la cabeza producidos por el pico del loro. Las sepias, como todos los cefalópodos, son animales súper agresivos y súper depredadores. Viven muy poco, entre 1 y 2 años, y necesitan estar comiendo continuamente. Bueno, aquí otra sepia, por ejemplo, justo en el momento en donde da caza a un langostino. Los cefalópodos le encantan los crustáceos, ya sean cangrejo azul, cangrejo de laguna, un langostino. En este caso, una imagen que lo cuenta todo, ¿no? Cómo caza estos animales a una velocidad increíble, y cómo con sus tentáculos de caza atrapa al langostino y enseguida se lo lleva al pico del loro y lo mata. Bueno, aquí otra secuencia de ese mismo día, pero ya con el langostino en sus tentáculos. Y nada, eligió bien la sepia, desde luego saben elegir bien el alimento, porque madre mía. Bueno, aparte de la captura de crustáceos, las sepias, claro, al entrar a un ecosistema nuevo y que la mayoría de especies no conocen a estos depredadores, pues aparte del mimetismo que tienen los cefalópodos, pues claro, se unen las dos cosas y la verdad que tienen una cantidad de alimento, pero claro, eso ocurre a cualquier especie cuando ocupa un nuevo nicho. Entonces, ocupa un lugar nuevo en un ecosistema y, por lo tanto, como no está explotado por ese tipo de depredadores, pues lo explotan ellos. Entonces, tienen alimento, tienen una cantidad de alimento brutal. Y es por eso por lo que se están viendo tantas sepias, que incluso se han encontrado las puestas de estos animales, que son como racimos de uvas pequeñitos. Bueno, otro cefalópodo que también está entrando a la laguna es la sepiola. Las sepiolas son los chopitos, los pequeños calamarcillos pequeños que nos comemos fritos, en fritura en los restaurantes. Bueno, pues lo mismo, son depredadores de pequeños crustáceos, pero cuando entran a un ecosistema nuevo, pues bueno, ven muchísima variedad de alimentos posibles, y eso es lo que hacen ellos, es aprovechar que entran en un nuevo ecosistema. Y nada, aquí, por ejemplo, se están comiendo al pez más abundante del Mar Menor, que es el Pomatocyctus marmoratus, que es un gobio pequeñito, un zorro, que vive en fondos arenosos. Y nada, aquí pues enseguida ataca la cabeza y lo muerden para que el animal no esté continuamente moviéndose. Bueno, sobre el comportamiento animal, os pongo imágenes de varios grupos, sobre todo para que veáis la historia que voy siguiendo yo cuando realizo un reportaje sobre una especie. O sea, yo me centro en una especie, busco los días ideales para cuando se reproducen, cuando combaten, por ejemplo, los machos, como en este caso, que este es le llaman soldado o vieja en el Mar Menor, un blénido, una babosa, y los machos, por ejemplo, en la época de reproducción, se les pone una cresta amarilla súper grande en la cabeza y son muy agresivos. O sea, entre ellos se arrean mordiscos por la cabeza, por cualquier parte del cuerpo. Son muy agresivos. Además, tienen unos caninos bastante largos y se producen heridas estos animales. Entonces, bueno, hay que saber también buscarlos, dónde depositan los huevos, dónde hay más población, saber la hora del día. Y todo eso al final son los años y lectura, ¿no? Y saber sobre esos animales. Aquí, por ejemplo, una secuencia de 4 imágenes de machos peleándose. En la primera se ve perfectamente los caninos, cómo le está mordiendo a uno más joven. La derecha, pues se ven 2 machos igual, que están
peleándose en este caso era por un ladrillo, por el agujero de un ladrillo, porque le gusta mucho ocupar agujeros, sobre todo de una fisura en una roca, un ladrillo, una lata vacía de un refresco, cualquier cosa que se pueda meter la hembra, ponga los huevos y el macho entre y lo fecunde. Abajo se ven 3 machos, no sé si lo veis, se ponen en posición, se ponen casi de pie y luchan dándose bocados, como se puede ver en la siguiente imagen. Como un macho le arrea un bocado a otro que ya estaba dentro del agujero para sacarlo. Es, desde luego, un espectáculo estos animales. Después, por ejemplo, también me he centrado mucho en especies como el Gobius covitis, que es el gobio más grande del Mar Menor y más grande del Mar Mediterráneo. Y aquí, por ejemplo, se está alimentando del gobio más pequeño del Mar Menor, el Pomatocystus marmoratus, que hemos hablado antes, que es uno de los peces más abundantes de la laguna. Nada, pues todo este tipo de imágenes son muchas horas y estar quieto, sobre todo estar quieto, no moverse mucho y saber cuándo y dónde. Bueno, esto es otro gobio, o el chaparrudo, el Gobius niger. Este caso es un caso curioso porque esto sucedió después de la dana. La mayoría de la dana y de cuando hubo los procesos anóxicos en algunas zonas someras del Mar Menor y en las zonas más profundas. Entonces, todas las especies de peces de gobios se fueron a las zonas de orilla. Y como en la orilla había superpoblación de gobios, tanto de Gobius niger, Pomatocystus, de blénidos, competían por el espacio y se volvían muy agresivos. Entonces, cualquier cosa que se movía, lo mordían o lo expulsaban o se peleaban. Era algo espectacular. De ver cientos de gobios en 2 o 3 metros cuadrados. Entonces, estos juveniles de caballito, igual, se quedaron en la orilla. Cuando se movían un poquito, pues los gobios no solo intentaban comer, simplemente los mordían y lo expulsaban del sitio. O sea, que eso era más por un desequilibrio que había en ese momento. Bueno, aquí un gobio de roca, el covitis, intentando comerse una aguja de río, para que veáis la cantidad de alimentos que puede comer un pez de este tipo, de la familia de los gobios. Bueno, aquí otro gobio, en un fondo de aceto ocularia, esta foto de hace pocos días, porque se puede ver el gobio en primer plano, de un tamaño de unos 15 o 20 centímetros, y al fondo se ve un labridor, el Siphodus runsaili, que es un pez de colorines cada vez más abundante en el Mar Menor y que fabrica nidos. Esta foto tiene su historia, es curiosa por eso, porque ese pez estaba haciendo su nido justo detrás del gobio grande que está en primer plano. Entonces, el pez de colores, el lábrido, atacaba de vez en cuando al gobio. El gobio se erizaba, ¿no? Porque era también su territorio. Entonces, una lucha por una zona buena, ¿no? Por así decirlo. Uno por hacer el nido y el otro porque a lo mejor puede conseguir más alimento. O sea, que al final es una imagen que cuenta una historia. Aquí, por ejemplo, lo que estaba diciendo, otra especie, el Symphodus ocellatus, que es el del fondo, que tiene una mancha negra en el opérculo. Esa especie tiene su nido. Sin embargo, la especie al lado pues entra para intentar comerse los huevos. Es al final un comportamiento típico de esta especie de peces. Entonces, pues se pelean. Normalmente se producen muchas peleas entre esta familia de peces, que son los lábridos. Que, por cierto, estas 2 especies antiguamente se podían observar en el Mar Menor y cada día son más frecuentes. Tanto el Roysaili, que es el de la izquierda, como el Ocellatus, que es el de la derecha. Bueno, otras especies que se están observando con más frecuencia en el Mar Menor y que están aprovechando la entrada de otras especies, como por ejemplo la sepia, son los meros. Esto es un gitano de un tamaño bastante considerable y aparte que no me tenía miedo a mí, o sea que estaba bastante acostumbrado y lo pillé cazando una sepia, la llevaba en la boca, era de tamaño considerable y bueno, un comportamiento espectacular, uno de los más chulos que he podido observar este año. El por qué, también son peces que se alimentan mucho de otros peces más pequeños y de cefalópodos. Y dentro de su dieta, sus favoritos son las sepias. Entonces, como el Mar Menor tiene muchas sepias, pues también hay mucho gitano. Que, por cierto, también he observado estos últimos días varios ejemplares juveniles. O sea que es una especie que sigue, sobre todo debajo de los balnearios, zonas oscuras, que es donde más le gusta. Este día salía más fuera de esa zona de resguardo porque estaba el día nublado. Bueno, aquí la secuencia de cómo se va yendo con la sepia en la boca. Bueno, otro tipo de comportamiento que me gusta mucho fotografiar es el comportamiento reproductor de los signátidos. Y en general,
todas las secuencias de la biología de los signátidos, que son de la misma familia que el caballito de mar. Aquí, por ejemplo, podemos observar dos agujas mulas que estaban reproduciéndose. Abajo se encuentra el macho, que al final del cuerpo se le ve la bolsa que la tiene abierta para que la hembra le pasara los huevos. Una imagen de comportamiento reproductivo de una especie que está catalogada en peligro de extinción, bueno, que está protegida, como es el Signatus tifli. Aquí se ve un macho con la bolsa incubadora llena de juveniles y ya expulsándolos. Si os fijáis bien, al principio de la bolsa se ve la cola de varios juveniles que están a punto de salir. Es parecido al caballito de mar. O sea, los machos son los que llevan a la prole encima en una bolsa incubadora y nada, cuando llega el momento, a 3-4 semanas los expulsa, ¿vale? Y salen en miniatura, son como el progenitor, pero en miniatura, de unos pocos centímetros. Bueno, también son animales grandes depredadores, los signátidos, sobre todo Signatus tifli. Esta imagen de hace pocos días y bastante curiosa, porque, vamos, nunca antes había visto a un signátido alimentarse de otro signátido. Posiblemente pasará mucho en la naturaleza, sobre todo con los juveniles, con los pequeños, y esto, pues un Signatus tifli que mediría unos 25 o 30 centímetros, era enorme, se acaba de zampar a una aguja de río, un pariente suyo, un primo hermano, y nada, y al final pues se lo come. Ya lo observamos muchas veces cazando, es espectacular porque esta especie, como se asemeja mucho a una hoja de fanerógama, pues se acerca mucho a sus presas, pequeños peces sobre todo, siempre lo he encontrado, y se pone vertical y ¡pum! Y ataca de golpe. Y así, bueno, consigue cazar cualquier organismo que se encuentre y que quepa en su boca. También lo he observado en el Mediterráneo comiéndose plénidos, peces más grandes, y ha tenido que escupirlos porque no le cogían en la boca. Bueno, aquí esta imagen la pongo por la nacra, es un juvenil que encontré hace un par de semanas en un punto del Mar Menor y bueno, es una noticia buenísima porque se está viendo que hay reclutamiento de nacra en el Mar Menor y eso desde luego es importantísimo. Ya está en la tercera juvenil que veo. Este juvenil no llegará al año, o sea que es un reclutamiento de hace un año, menos de un año, ¿vale? Ya al fondo se ve una aguja mula, Signatus tifli, que bueno, se asocia mucho así a las nacras. El por qué no lo sé, pero le gusta. El elemento sólido, pues bueno, para buscar alimento. Bueno, otro momento, bueno, para mí uno de los momentos más espectaculares que he vivido en el Mar Menor es el parto de un macho de caballito de mar. Aquí se ve perfectamente cómo está expulsando todos los juveniles de caballito. Es un momento muy especial porque normalmente suelen ser al anochecer, al atardecer o de noche. Esto fue al atardecer, pues, sería pues, primavera a las 7:30, 8 de la tarde. Y el ejemplar era bastante grande, era un adulto enorme y bueno, dio unas 10 o 15 sacudidas y cada sacudida expulsaba unos 30 o 40 juveniles. Yo creo que en total expulsaría por su tamaño unos 300 o 400 mini caballitos. Fue un momento espectacular. Aquí sigue la secuencia, aquí se ve perfectamente cómo ya los juveniles pasan a formar parte de la masa de agua durante unos días y nada, y hasta que pasen varias semanas y vuelvan al fondo y ocupen el mismo ecosistema que sus progenitores. Es súper curioso ver estas secuencias. Aquí se puede ver, como curiosidad, que solo se ha podido observar en el Mar Menor, cómo los juveniles se desplazan agarrándose a objetos flotantes, ¿no? Se puede agarrar como a la izquierda arriba a un trozo de filamento de alga o abajo a una fanerógama, a una hoja de cimodocea o a una pluma incluso. Incluso le he visto agarrado a colillas de tabaco. No he podido fotografiarlo porque no llevaba el objetivo adecuado, pero es un comportamiento bastante curioso dentro de la biología de los caballitos de mar, porque no se ha visto nunca, solo se ha visto en el Mar Menor. Hace unos días pude ver junto a Emilio Cortés del Acuario de Murcia, vimos que está en una de las fotografías que al fondo, que se ve y delante hay un caballito de una cimodocea, pudimos ver 40 o 50 juveniles, o sea que este año hay un reclutamiento notable. Adultos no se están observando, pero sin embargo juveniles se están viendo bastante. Y nada, solo hay que observar en primavera las hojas de
decimocea que van a merced de la corriente y ahí van a agarrar los pequeños caballitos. Entonces, bueno, ocupan lugares que de otra manera pues, sería imposible porque, como sabemos, son animales de natación muy lenta y no pueden con distancias tan largas. Entonces, al final, pues se agarran a un objeto y además lo curioso es que están todo el rato alimentándose cuando van agarrados a los objetos con los que flotan. Bueno, aquí se ve otra de las especies del Mar Menor. Esta foto también cuenta su historia, ¿no? Porque están un macho y una hembra de Syngnathuo abaster, que es la aguja de río, que es el signátido más abundante del Mar Menor. Se puede ver en una pradera decimocea en primavera. Se ve que es primavera porque se ven las flores de la Cimodocea nodosa, que no sé si lo sabéis, pero es una planta, no es un alga. Entonces, como planta, pues tiene sus semillas, tiene sus flores, sus raíces, etcétera. Y bueno, lo curioso de esta imagen es eso, que está mezclando, está contando la historia de la reproducción de esta especie y aparte se puede ver la floración de la Cimodocea, que es algo también muy bonito en la naturaleza y muy común de observar en el Mar Menor. Es algo alucinante. Bueno, aquí la reproducción de esta especie. Aquí la hembra a la derecha, el macho a la izquierda. El macho hincha la bolsa, que son unos pliegues cutáneos de la piel, y nada, se ponen los dos juntos y la hembra le pasa los huevos y el macho los fecunda al mismo tiempo que van pasando y cierra la bolsa. Y cada uno a su aire. Así desaparece. También una imagen de comportamiento animal reproductor de los syngnathidos. Bueno, este es el momento de un parto de una aguja de río. Normalmente no es como el caballito que puede soltar 40, 50 a la vez, según el tamaño del reproductor. Estos suelen soltar 2 o 3, dan como latigazos y sueltan 2 o 3 o 4, según la fuerza con la que se mueva. Y a veces se queda alguno encajado por el pliegue no se ha abierto demasiado en algunas zonas del abdomen de la aguja de río y algunas veces se quedan atrapados, como en este caso. Se quedó atrapado y quieta y pude hacer en la foto que está el juvenil medio cuerpo fuera y medio cuerpo dentro de su padre. Pero ahí se ve perfectamente su boca, su ojito, la cola, todo. Como curiosidad también del comportamiento de los animales, es la depredación que causa las anémonas de mar, esa es la especie Paranemonia cinerea, sobre los juveniles de muchas especies de peces. Afecta sobre todo a los syngnathidos, como al caballito de mar o en este caso los juveniles de aguja de río. Aquí se ve perfectamente cómo ha quedado atrapada en los tentáculos urticantes de la anémona, que bueno, al final son de la misma familia que las medusas y por lo tanto tienen su célula urticante, los nematocistos. Lo que hace es, nada, devorar al animal poco a poco. Aquí se ve perfectamente un prado con hojas decimocéas y en ellas, siempre en la zona apical, en el ápice de la hoja cimocea, se suelen poner las pequeñas anémonas. Y entonces, claro, en la época en primavera, que es cuando se produce la explosión de vida de muchos juveniles de muchas especies, pues quedan atrapados en los tentáculos de estas anémonas. Bueno, aquí como curiosidad, esto además lo vi hace pocos días, es esta aguja de río, un macho preñado que estaría a punto de expulsar a sus pequeños juveniles y si os fijáis debajo de la cabeza tiene una caracola, un gasterópodo del género Rhizoa, que es unos pequeños gasterópodos que viven en las hojas de Cimodocea. Es tanto el parecido de estas especies a las hojas de Phanerogamma que, bueno, ya podéis ver, se puede subir un caracol encima y pasearse pensando que es una hoja más. Bueno, también mi fotografía se basa mucho en la conservación porque me gusta que la gente vea también el mal que hacemos sobre la naturaleza y sobre el medio ambiente. Entonces, bueno, son imágenes bastante impactantes, pero muchas veces, gracias a poder enseñársela a la gente, pues bueno, nos damos cuenta de los fallos que cometemos y bueno, intentar corregir a la gente, ¿no? Por ejemplo, con la pesca. Antiguamente sí que se pescaban cabitos de mar y se vendían. Hoy en día no. Esta foto es de hace un par de años y realmente esos caballitos, los pescadores cuando los atrapan hoy en día los sueltan porque se queda atrapado uno o dos dentro del copo. Entonces, pues bueno, algunas veces sí que se quedan atrapados dentro de la luz de malla y mueren. Cuando la luz de malla es más grande, intentan atravesarla y se quedan normalmente por el abdomen agarrados y mueren. Pero esto es la típica imagen de que los caballitos de mar también se quedan atrapados en las redes de pesca.
Aquí este caso, por ejemplo, este ejemplar no podía salir de ahí. Al final se embolsó la red de pesca, metió la cabeza y no podía salir. Y bueno, el animal, yo cuando lo vi seguía vivo. Pude echarle un par de fotografías y enseguida lo liberé y se quedó súper bien. El pobre caballito, el susto se lo llevó, desde luego. Bueno, esta imagen más impactante esta se produjo cuando la dana, cuando la anoxia de la zona de Villananitos, pues esto fue a los 2 meses después. Esto fue a mejor noviembre, diciembre. Y bueno, se ve la capa de bacterias en el fondo, anaeróbicas, de bacterias del azufre, y encontré muchísimos cadáveres de caballitos. Claro, cuando se produjo ese episodio anóxico en la zona más somera de Villaranitos, claro, estos animales son malos nadadores y no les dio tiempo a huir. Esa masa vino de repente y bueno, sí, mató a muchísima fauna. Pero vamos, que los caballitos al final acabaron en el fondo muertos. Como se puede ver también en esta imagen, el fondo desolado, no desapareció la caulerpa, la cimodocea, las manchas blancas son de bacterias del azufre y bueno, ahí el cadáver de otro caballito. Hoy está buceando, por ejemplo, en esa misma zona y está aquello maravilloso, o sea, sus praderas de cimodocea, de rupia y su vegetación exuberante, está lleno de vida. He encontrado varios juveniles de caballito de mar desplazándose con sus hojitas, como he comentado antes, 2 anguilas, un par de sepias, o sea que la vida ya ahí se ha vuelto a la normalidad, vamos. Bueno, imagen de basura del mar, muchas veces eso son redes abandonadas y bueno, los caballitos, pues ellos no lo saben, se quedan ahí agarrados, ahí se ve el macho en primer plano y la hembra en segundo plano. Y como es la época de reproducción, pues se juntan, siempre pasa eso. Cuando llega la época, se hacen parejas de los caballitos. Y bueno, pues para que vean sobre todo basura que tiran los pescadores y bueno, y los que no son pescadores. Otra de las imágenes que gusta, ¿no?, enseñar a la gente el tema de las aves marinas, que sobre todo en el Mar Menor, como se produce muchísima pesca, muchas de estas aves acuáticas son nadadoras. Entonces, claro, cuando van nadando detrás de un pez no se dan cuenta muchas veces de las redes y se quedan enmayadas y se ahogan. Este ejemplo de un zampullín cuellinegro, la imagen perfecta para ver lo de las aves marinas. Esto, por ejemplo, un cormorán grande, que es el ave marina más abundante del Mar Menor en los meses de invierno y mueren muchísimas enmayadas en las redes de pesca. Esta estaba ya en la orilla que la había traído la corriente. Aquí, por ejemplo, se ve un somormujo lavanco antes de quedarse atrapado en la red. Bueno, estaba a punto de quedarse atrapado porque estaba yo y entonces pude liberarlo. Pero ahí se ve cómo se quedan atrapados. Al fin y al cabo se quedan atrapados. Sí, se ven envueltos en la red, se ponen nerviosos y acaban muriendo, ahogados. Bueno, otro problema, por ejemplo, es el tema de las embarcaciones, ¿no? La ancla, por ejemplo, con la Pinna Nobili. O sea, al final esta imagen cuenta una historia que es perfecta para todos, ¿no? De una especie como la nácra, ¿no?, que se ha extinguido en todo el mar Mediterráneo y solo quedan en varios puntos de lagunas costeras y desembocaduras de ríos. O sea, es una especie que estamos hablando que está peor que el lince ibérico. O sea, es algo que puede desaparecer, una almeja como es la nácra, ¿no? Y bueno, para que veáis el daño que puede producir un ancla. O sea, al final ese ancla, si cae justo encima, hubiera triturado la concha, ¿vale? Otro problema que tiene es la pesca. Los pescadores, por ejemplo, le hace poca gracia que las nacras estén cerca de sus redes porque, según dicen ellos, se las rompen con el roce con la superficie de las valvas. Y entonces lo que hacen ellos es arrancarlas. Y es otro problema que tiene la nacra en el Mar Menor. O sea, la aparición de los pescadores que les afecta el tema de... No todos, por supuesto, pero bueno, hay pescadores, yo lo sé porque lo he visto, que el tema de las nacras lo lleva muy mal. Bueno, los procesos anóxicos, aquí se ve la capa anóxica, entonces, claro, son moluscos bivalvos filtradores que sí que pueden cerrar sus valvas durante una serie de horas, pero al final tienen que abrirlas para alimentarse y ya es cuando entra el agua anóxica y mueren. Es otro de los problemas que surge de los procesos anóxicos. Bueno, aquí un poco de divulgación, ¿no? Porque al final, a través de una imagen,
pues puedes conseguir muchas cosas. En este caso, por ejemplo, con una de mis imágenes de Nacra, de una pradera de Nacra, pues ha hecho un logotipo para el Mediterráneo. Entonces, pues bueno, a través de una imagen pues se pueden realizar muchas labores positivas. Bueno, otra de los procesos que le afectan mucho a las nacras son, lo que he comentado, las anclas. Esta nacra tenía una rotura, o sea, se ve perfectamente cómo tiene una hendidura y esa está producida por una embarcación, un ancla que la tiró. En este caso sería una ancla pequeña y la hendidura era pequeña. Sí es cierto, son súper regeneradoras las nacras y enseguida, en pocos meses, ese trozo de concha la regenera. Son animales alucinantes las nacras. Bueno, también me gusta mucho centrar mi fotografía con el comportamiento del ser humano con la naturaleza, la pesca. Me gusta mucho el tema de la pesca artesanal. Entonces, bueno, aquí se ve un arte de pesca que es para capturar anguilas, que sobre todo se ven todas a la derecha juntas, y una pequeña moruna aquí en el Mar Menor. Aquí otra, por ejemplo, esta para la pesca del boquerón. Se ve el copo ya casi recogido. Esta también, otra arte de pesca, y se ve, bueno, se ven anguilas, se ven chirretes, se ve incluso una jaiba, un cangrejo azul bastante grande. Y bueno, me gusta mucho el tema de la pesca y el hombre y el mar. Es muy bonito. La verdad que hay muchos pescadores muy concienciados y da gusto. Aquí, por ejemplo, se ve ellos faenando en aguas del Mar Menor, cerca de La Manga. Aquí, por ejemplo, esta imagen que se ve un premio en un concurso bastante importante de naturaleza. Y bueno, se ve pues, pesca de langostino. Es la época de los langostinos y se ven algunos langostinos, alguna mojarra, algún lenguado, que son las especies comerciales típicas del Mar Menor. Bueno, también hago un poquito de fotografía aérea. Aquí se ven las encañizadas, que mucha gente me dice, ¿cómo son las encañizadas y tal? Bueno, pues son así, el tema del arte de pesca ancestral de la época de los romanos. Y bueno, son laberintos de cañas que bueno, se ven aquí en primer plano como está instalada en la encañizada. Aquí otro ejemplo de la encañizada. Y bueno, yo creo que yo ya estoy, porque esto es otro tipo de charla. Yo ya no sé si me están oyendo o no me están oyendo. Sí, sí, te escuchamos. Ah, vale, vale. Bueno, es que ya pasa el tiempo, ya pasa mi media hora, por eso digo. Puedo seguir con otra charla, pero ya lo que me digáis. Vale, pues le damos paso a Rubén ¿Vale? para que haga la presentación. Yo no oigo a Rubén, ¿eh? Rubén, ahora mismo no te escuchamos. ¿Tenías el ¿Me audio apagado? escucháis ahora? Sí, Sí, ahora, Sí, perfecto. ¿me escucháis? Sí, sí, Bueno, perfecto. pues mira, Javier, muchas gracias. Decía bueno, que los que conocemos tu obra y conocemos tus fotografías, pues nos encanta siempre verlas, oírte hablar sobre ellas, cómo trabajas, cómo consigues obtener esas fotografías. Muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora a José Antonio Olivera. Hoy lo ha presentado Miriam, la directora general del Mar Menor, al comienzo de esta webinar. Lo que ocurre es que sí he visto que se ha incorporado gente posteriormente, entonces te voy a volver a presentar para aquellos que se han incorporado, como digo, y no te conocen, ¿no? Oli trabaja en el Departamento de Fisiología Animal de la Universidad de Murcia, compite de forma federada con la Federación de Actividades Subacuáticas de la región de Murcia en fotografía submarina y lleva más de 10 años en el mundo de la fotografía subacuática, tiempo en el que ha colaborado en varios libros, además de conseguir varias medallas en campeonatos de España. Oli, todo tuyo, el auditorio, la pantalla, y estamos deseando ver tus fotografías. Buenas tardes, gracias Rubén. Y bueno, pues voy a poner mi presentación. Lo que pasa es que teníamos que haber dejado a Javier último porque ahora parece que nos quedamos un poco por debajo, pero bueno.
Entonces, yo voy a hablar un poco del Mediterráneo y, bueno, os cuento un poquillo más o menos, pues lo podemos dividir en un par de partes aquí en la región de Murcia, así como un poco zonas costeras, zonas de playa, zonas de rocas y similar, así de rompiente. Y luego ya los sitios así más característicos que son sobre todo Cabo de Palos, Cabo Tiñoso, que son las dos reservas que tenemos con más así fama y nombre. Y bueno, pues un poco cuento, os voy a contar un poco pues las especies que podemos ver, un poco así las cosas más significativas o que es más fácil encontrar cuando vamos a cada uno de esos sitios. Lo primero, cuando vamos a bucear en zona que es más costera es más complicado porque no tenemos ese problema de la luz. Pero una vez que bajamos ya un poco de profundidad, aquí a la derecha podéis ver realmente, bueno, podemos dividir más en la zona fótica y la afótica, que es la fótica en la que entra la luz del sol. Luego a partir de 200 metros ya empezaría a llegar prácticamente nada de luz y ya sería zona prácticamente oscura. Obviamente nosotros vamos a bucear siempre en menos de 200 metros y vamos a tener siempre, aunque sea un poco de luz y de claridad, siempre nos va a quedar algo. Y a la derecha, pues eso, podemos ver un poco conforme el agua al final hace de filtro con respecto a la luz del sol. Y entonces lo que va haciendo va filtrando longitudes de ondas distintas. Cada color tiene un espectro de longitud de onda distinta y el primer color que desaparecería sería, como podéis ver ahí, a partir de 7-8 metros. El color rojo, más o menos de 10 ya no quedaría ninguno. Luego ya empezaríamos por los amarillos, verdes y ya terminaríamos por los colores que quedarían ya residuales, sería el azul y el ultravioleta. Entonces, por eso es por lo que cuando hacemos fotografía, sobre todo necesitamos, cuando vamos a bajar un poco de profundidad, necesitamos una luz artificial que nos dé esa longitud de onda que se va perdiendo y entonces que nos ofrezca todo el espectro de luz visible que el ojo humano puede ver. Entonces, pues eso, no sé si alguna vez le ha pasado a alguien de que se ha cortado a 20 y pico metros, se ha hecho alguna herida, a lo mejor que se haya pinchado con un erizo o se haya rajado con algún bivalvo que se ha cortado y la sangre no se ve roja. Realmente cuando pasa eso, la sangre se ve azul. Entonces es eso lo que hablábamos, de que se pierden esos tonos y por eso muchas veces cuando la gente... Yo, por ejemplo, empecé con una cámara barata y no tenía flash. Entonces yo echaba mis fotos y decía, uff, nada, que no se ven demasiado bien, le falta esto una luz importante. Pero bueno, aquí podéis ver, no todos son fotos súper chulas y eso también salen fotos muy malas, muy malas. Entonces, esto es, hay un flash a la izquierda y otro a la derecha, cómo se ve un poco la luz, esto ya es un poco a profundidad, pero cómo es tan importante eso, iluminar la escena, porque nos quedaría la zona esta central, que ya veis que se queda oscuro y pues esa foto la verdad que podríamos tirarla a la basura porque no nos vale de nada. Esto es otro ejemplo hablando un poquillo de la iluminación. Bueno, tampoco es que sea una foto maravillosa, pero tenemos aquí unas gorgonias, tenemos aquí un fondo chulo y por ahí arriba de repente nos aparece un amigo que va a venir a visitarnos. Es un falso abadejo que son bastante curiosos, pero yo iba tan feliz y tan contento que empecé a disparar fotos y resulta que el flash de la izquierda estaba activado, estaba encendido y el flash de la derecha, como podéis ver, iba sin encender. Entonces, pues de poder hacer una foto muy chula, se queda en un mojón importante. Así que, pues bueno, son cosas que sobre todo cuando empezamos a hacer fotografía o vamos a ir al agua, tenemos que tener bien presentes que la iluminación, sobre todo en zonas de paisajes, es súper importante porque tenemos que tener las luces correctas para que la foto salga como tenemos en mente, que luego a veces no pasa eso y nos llevamos un poco la decepción. Muchas veces en la pantalla de la cámara pequeña se ve maravilloso cuando estamos en el agua y luego las pasamos al ordenador y yo ya digo con Canito que ahora va a hablar que vamos siempre a la llorería porque parece que se ve maravilloso y luego cuando aparece en grande dices, uff, no se parece en nada a lo que parecía. Pero bueno, ahora ya empezamos a ver un poco zonas de playas y de calas, que es lo más accesible para cualquier persona que empiece con el buceo. Con el primer curso ya podemos ir a cualquier playa, no vamos a bajar más de 10 metros si no queremos, y si no vamos a zonas así que tengan un talud importante, porque el talud es mucho más suave. Y
Y bueno, pues en estas zonas de arena lo más fácil que podemos ver, si tenemos buen ojo, porque también a veces tenemos que saber qué queremos fotografiar, qué estamos buscando, en qué tipo de ambiente es donde vive, y porque si queremos, esto es una tembladera, si queremos ver una tembladera y nos vamos a una zona de roca, pues tenemos que tener mucha suerte, porque normalmente son peces que son nocturnos y de día viven enterrados en el fondo arenoso. Entonces, pues obviamente aquí ya se había desenterrado, ya es cuando se cansó de que le echara fotos y se dio la fuga. Entonces sí que es muy fácil de ver. Una vez que se sale, se va a otro sitio un poco más cómodo y ya en cuanto encuentra su zona así de confort, vuelve a posarse en el fondo, empieza a hacer así unos movimientos y a enterrarse y ya pues se queda otra vez tranquila. Otro tipo de peces también que son muy espectaculares son los rubios y las golondrinas, que también en determinadas zonas de playa es bastante común. Ellos tienen unas patillas, bueno, aletas modificadas que parecen unos pies, van andando así por el fondo sin estirar las aletas pectorales y cuando se ven amenazados, ya habéis visto, despliegan esas aletas y son espectaculares porque tienen un color súper chulo y la verdad que da gusto verla. Son un poco malignos porque siempre dan el culo y la verdad que es difícil encontrarlos de cara, pero bueno, para ver las aletas, la verdad que es algo que merece la pena el ver. También podemos hacer fotografía nocturna en zonas de playas, que es otro, sobre todo para iniciarse en ese tipo de fotografía, porque al final meterse en el agua que no se ve nada, uno ya empieza a imaginarse que va a venir el tiburón blanco de Canito y nos va a comer, pero bueno, en cuanto nos quitamos eso de que no va a haber ningún animal que nos va a hacer nada, normalmente los peces diurnos se encuentran en la fase de reposo y en la fase de descanso. Y como aquí, por ejemplo, este pequeño pargo, lo encontramos en el fondo descansando, o a lo mejor podemos tener la suerte de ver algún dentón y prácticamente nos podemos casi que acercar y tocarlo prácticamente con el dedo porque están en esa fase de reposo y de tranquilidad que no, por mucho que les molestemos, hasta cierto punto ellos prácticamente no interactúan. Y pues otras especies nocturnas que sí que, pues, como hemos dicho, el pargo es diurno, sin embargo la sepiola, como las que había visto antes Javi en el Mar Menor, pues son animales que aparecen solo de noche. Entonces, es muy distinto el tipo de fotografía diurna al nocturna de encontrar pues especies que normalmente de día tenemos que tener mucha suerte para encontrar alguna porque de día la sepiola ya de por sí es pequeña y normalmente vive enterrada en el fondo arenoso, entonces pues se hace bastante difícil encontrarse alguna. El otro tipo así de animales que también podemos ver así en fondos arenosos, que son los que podemos encontrar así en zona de playa, son los raores. Los raores también son animales curiosos porque cuando se ven amenazados, que nos acercamos mucho y se sienten así un poco en peligro, cogen, se meten de cabeza en la arena y se entierran. Entonces permanecen un poco pues unos minutillos, depende de cada animal, pues hay algunos que son más confiados, otros que son más miedosos y una vez que se entierran en la arena, pues de repente vemos así el fondo moverse, el sitio donde, por el mismo sitio normalmente que entran, salen. Entonces se empieza a mover un poco la arenilla y van poco a poco, sacan primero la cabeza, empiezan a mirar para ver que el peligro ha pasado y ya poco a poco van desenterrándose. Entonces, pues también son animales que podemos jugar un poco con ellos porque cuando hacen eso, pues siempre podemos el sacar, pues eso, una fotografía distinta. Es que al final es eso, que uno va así a lo mejor un poco que al final esto también es un poco de preparación, porque tú vas al agua y te tiras un poco hacia lo loco y pues bueno, unas veces te encontrarás algo, otras veces no te encontrarás nada, pero si un poco sabes seleccionar qué tipo de ambiente vas buscando, qué tipo de animales quieres fotografiar y en qué sitios te quieres mover, pues es más fácil encontrar esa fotografía que tú deseas. Ahora empieza la época estamos ya en primavera, ya la temperatura del agua va subiendo, la reproducción empieza a aumentar y los animales empiezan ya con el cortejo, con las puestas, ya todo está en ebullición. Por ejemplo, aquí este chafarrocas, pues lo que hacen es poner los huevos, los atiren en la roca y se quedan cuidándolos. Entonces, muchas veces, pues, obviamente si es en invierno no vamos a encontrar, podemos ver un chafarrocas, pero con la puesta va a ser prácticamente imposible. Entonces, pues son eso, pues cosillas que tenemos que ir un poco teniendo en mente para poder saber un poco qué es lo que queremos fotografiar.
esto es simplemente una curiosidad porque muchas veces vamos buceando y vemos la parte de la boca, que es esto que se ve por la parte de arriba, que tiene así como en forma de T. Esto es una bonelia, que es un organismo que normalmente no se ve el cuerpo entero y se queda la boca fuera cuando a lo mejor tiene alguna corriente o tiene el que sea, también algún peligro, retrae la boca y se esconde. Y bueno, la curiosidad de esto es que esto es la hembra, el macho vive dentro de la hembra y todos los que vemos son siempre hembras. Entonces, pues es una cosa a veces rara, no es que sea un animal muy bonito, pero bueno, también el Mediterráneo tiene una biodiversidad tan grande que es, pues eso, siempre puede ver unas especies nuevas y encontrarse animales que no ha visto prácticamente nunca. Hablamos del cortejo, de la época de reproducción y de apareamiento, con la freza, que es el cortejo que empiezan a tener macho y hembra, pues eso, en zonas de poco profunda, con roca, también podemos encontrar los brenios estos que son espectaculares, son súper coloridos y luego el macho es el que cambia su coloración, la dorsal se vuelve súper brillante, le aparecen las zonas estas así tan coloridas en la cara y bueno, pues teniendo paciencia, porque a veces eso, muchas veces vamos como locos, de vamos a ver esto, damos la vuelta a cualquier sitio, vamos y volvemos y nos quedamos. Pero a lo mejor en 20 metros cuadrados se puede quedar uno una hora. Simplemente eso, pues mirando eh, las cosillas curiosas, cómo van interactuando los animales y la verdad que pues puede encontrar unas fotos muy chulas. En época de invierno, ya sí que esto no es una cosa tan, a lo mejor tan común, pero normalmente no sé si se ve porque, claro, hay especies también que viven un poco del mimetismo. Estos son cazadores que viven un poco de ocultarse. Esto es un rape y no sé si se ve el puntero, pero bueno, aquí tendría un ojo, aquí el otro y luego la boca. Entonces, él lo que hace es quedarse en el fondo tranquilamente y el señuelo que tiene entre los ojos lo mueve y cuando se acerca una presa abre la boca y se lo come. Entonces, son animales que viven a más profundidad, pero en invierno, cuando la temperatura el agua baja, lo que hacen es pues, ponerse en cotas más someras y es más sencillo que podemos ver algunos de estos animales porque son alucinantes en una inmersión de playa, que obviamente en verano es imposible verlos. Y también pues tenemos pues, relaciones de simbiosis, de comensalismo, que también hay muchos animales que interactúan entre ellos, incluso de ser entre especies diferentes y que pues no nos pensamos que puedan ser así, pero que la verdad que cuando uno las ve la primera vez, pues ya hace un poco el ojo y se da cuenta de que es más común ver algunas cosas que pensábamos que no existían que otras. Entonces, en fondos de arena, como por ejemplo aquí tenemos una platija, se mueve mucho por el fondo, se mueve mucho por el fondo y luego, no sé si se ve excesivamente, está aquí abajo, eh, el congrio este lo llaman congrio lápiz, que es un pequeño pez que vive enterrado y solo saca la cabeza, aquí sí que se ve mejor y entonces pues vive mucho en sitios de arena donde están peces araña, peces como la platija, que son peces bentónicos y al final mueven un poco el fondo y estos también van encontrando un poco alimento y tienen ahí, pues eso, el cuerpo escondido y están esperando a que les pase el alimento por delante. Otras veces, por mucho que uno quiera, también tiene que tener suerte porque pulpos es fácil ver, porque los pulpos son grandes, se enrocan, se quedan en las tanas, salvo que lo veamos fuera, que también es, bueno, normalmente se van moviendo, pero encontrar un juvenil de pulpo en un arenal o en una zona así de, de piedra pequeña, pues también es complicado. Entonces, también entra la suerte y el ojo que tenga uno, porque puede pasar por encima del pulpo, el pulpo al final se mimetiza, se intenta quedar quieto y nosotros ni nos enteramos. Entonces, pues hay que tener eso, el ojo bien agudo para poder el ver cierto tipo de animales y luego también pues tener la suerte de que nos aparezcan por delante. Y ya pues otra cosa que se puede hacer, pues fotografía entre oquedades, en zonas de rompiente o en zonas así de medio acantilado, que podamos jugar un poco con esas luces, con la zona de las cuevas o de las oquedades que se quedan entre las rocas y entonces también pues no es solo fotografía de animales, también podemos sacar algún paisaje. Luego al final os pondré así alguna foto de ambiente para que veáis que también es una cosa
que se queda muy chulo y que podemos enseñar los fondos marinos a la gente, pues, o que no bucea o que a lo mejor, pues, son especies que están un poco a una profundidad un poco más allá de 20 metros y que no todo el mundo baja. Entonces, pues bueno, que también son otras cosas que son una manera de enseñárselas a todo el mundo. Ya un poco viendo la parte de playa, así las que pueden ser más fácil, pues podemos ir un poco con las estrellas de aquí a la región de Murcia, que son las reservas de Cabo Tiñoso y Cabo de Palos. Entonces, bueno, pues esas relaciones de simbiosis con las que hablábamos, pues es sobre todo un género de gambas que se llaman periclímenes, que están en este tipo de anémonas de arena, que lo que hace es, vive entre sus tentáculos y claro, la gamba es transparente, entonces lo que hablábamos, hay que saber que la gamba vive ahí, tener el ojo de verla y luego que también se mueve mucho, porque al final los tentáculos de la anémona están en movimiento, están en zonas donde hay un poco de corriente o de oleaje y entonces pues con ese movimiento la gamba también lo que hace es tiene el cobijo de los tentáculos del veneno de la anémona y ella también pues va limpiando esa anémona y va limpiando los tentáculos y va un poco pues como es el cepillo de dientes de la anémona y así pues un poco las dos se benefician. Tenemos otro tipo de periclímenes que están en otro tipo de anémonas, que están en las anémonas de roca, que son la ectasia, y esta sí que es más colorida, es más bonita de ver, porque la otra quizá a lo mejor es menos vistosa, y bueno, pues eso igual que la otra, vive entre los tentáculos, tiene su cobijo, normalmente, pues como lo había hablado antes Javi, cuando le toca hacer la muda, el cangrejo azul que había dicho, pues tiene que aprovechar horas donde los depredadores no acechen y sin embargo aquí pues puede hacer la muda sin problema, que va a estar siempre a cobijo de los tentáculos y no tiene ese peligro de que se la puedan comer en el momento que tiene el caparazón más blando. Hay más relaciones de simbiosis, sobre todo con las morenas también muchas veces, con algún meros y falsos abadejos también ocurre. Esta foto no es que sea tampoco demasiado bonita, pero bueno, es para que veáis un poquillo. Muchas veces las morenas que viven en las tanillas, en las oquedades de las rocas, además está encima, estaba cegado un ojo y bueno, está el plumero por delante y no es que sea la mejor del mundo. Pero bueno, hay diferentes tipos de gambas que son gambas limpiadoras y lo que hacen es la morena abre la boca, la gamba se le acerca y va comiendo entre los dientes y le va quitando todos esos restos de comida y la morena por un lado también gana en higiene y la gamba también lo que hace es alimentarse y tener un poco ese beneficio mutuo de uno tiene cobijo con la anémona, con la morena que no se le va a acercar nadie y la morena tiene esa limpieza gratuita que, que le hace la gamba. Este es otro tipo de gamba, como podéis ver, esta sí que está en acción, la morena abre la boca, la gamba empieza con sus pinzas a ir recogiendo la basura y va comiendo. Obviamente cuando pasa esto, esa relación de simbiosis no hace que la morena tienda a morder a la gamba y a pegarle un bocado, entonces pues son cosas que la verdad que son dignas, hay que tener paciencia, porque cuando vemos esto, si vamos muy rápido y queremos verla al momento, pues no hay manera. Entonces nos ponemos delante del agujero, nos cruzamos de manos, que nos quedamos esperando y si a la gamba le apetece, se encuentra cómoda, la morena también está en un momento que quiere que se limpie, pues aparece en la gamba y tenemos ese momento que disfrutamos y la verdad que es una maravilla. Otros animales como los chafarrocas también hacen este tipo de limpieza. Podríamos pensar eso, bueno, la gamba, a lo mejor la morena no se alimenta de la gamba, pero peces sí que come. Entonces, pues bueno, pero al final son esos lazos que tienen esas especies que aunque sean diferentes y sean carnívoras, no tienen peligro de comerse unas con otras. Ahí podéis ver el chafarrocas. En meros también hace lo mismo. En meros es más impresionante porque abre la boca y el chafarroca se mete por dentro, se mete por dentro del labio, se le mete bastante profundo en la boca y a veces ni se ve y luego ya sale el chafarrocas tranquilamente y se vuelve otra vez a su sitio y se queda tan pancho. Esto supongo que al final, pues casi todo el mundo que bucea ha visto, hay gorgonias de un montón de colores, es muy fácil verlas, pero
Lo que sí que es a lo mejor más difícil de ver son las balsias, que son las gambas que viven en las anémonas. Obviamente, si la anémona es amarilla, la balsia va a ser de color amarillo porque se mimetizan con el color que tiene el coral en el que está. Y lo que hace es también un poco tener el cobijo de los pólipos de la gorgonia y alimentarse un poco en esa zona y entonces pues tiene un beneficio que le hace pues un poco el aumentar esa esperanza de vida que pudiera tener si no tuviera ese cobijo de la gorgonia. Como ya hemos dicho, si la gorgonia es blanca, la gamba es blanca, hay gorgonias naranjas, rojas, pues el tipo de color de la balsia nos va a decir, pues eso, bueno, el tipo de la gorgonia nos va a decir el color de la balsia. Otras veces, pues eso, el crecimiento de los crustáceos tienen que realizar la muda y en el proceso ese que el caparazón duro y quitinoso ya no está, es el momento que aprovechan para tener el crecimiento. Entonces, aquí, pues eso, son momentos que uno también tiene que tener eso, como ya hemos dicho, el ojo y un poco de suerte porque ver balsias relativamente, una vez que tienes el ojo fácil, pero encontrar una balsia que justo ha hecho la muda y que está en el proceso ese más vulnerable, pues es bastante complicado. Luego a lo mejor pues va uno al día siguiente y ya la balsia ha endurecido su caparazón, lo ha puesto del color de la gorgonia y ya no tenemos esa facilidad de verlo. Y ya pues, ¿qué podemos hablar de la reserva de Cabo de Palos sin hablar de los meros, que son los reyes de la reserva y que es lo que todo el mundo muchas veces viene a ver porque son muy grandes y que son alucinantes porque no tienen normalmente miedo y sobre todo en época de reproducción y en verano, que es ahora, que son mucho más confiados y no son tan miedosos. Entonces, pues eso, son animales que la verdad que tienen un color súper bonito y que son muy agradecidos y que son una pasada el hacerles fotos porque son espectaculares. Y luego también, pues bueno, otro de los peces así grandes que tenemos en la reserva y que también son bastante agradecidos para la fotografía son los falsos abadescos. Sobre todo esto, los machos cuando empiezan en época de reproducción tienen la mancha esa amarilla que es tan espectacular y que eso, que en verano dejan bastante acercarse al buceador. Nos tenemos que acercar, obviamente, no con movimientos bruscos, pero con un movimiento así muy tranquilo y pausado. Y la mayoría de veces se nos quedan delante y nos dan bastante juego. Los juveniles, como el que habíamos visto antes en la primera foto de la Gorgonia mal iluminada con el paisaje ese, son súper curiosos y eso sí que muchas veces en la cúpula casi que se ven reflejados y son tan curiosos que se quedan delante, pero que llegan a veces a ser molestos porque uno quiere hacer una foto y a lo mejor se le mete el falso abadejo delante y no le deja el hacer prácticamente nada. Y luego ya en octubre, pues eso, las reservas Cabo de Palos y Tiñoso al final son cabos, son zonas donde eh, las corrientes de agua son bastante comunes y bueno, sobre todo en Cabo de Palos, que es un sitio donde cuando pega la corriente fuerte sí que es bastante duro bucear, pero a cambio de eso hay una gran disponibilidad de alimento y en octubre pues empieza a entrar la boga y cuando entra la boga es un espectáculo porque empiezan a entrar las lechas, empiezan a entrar los túnidos, los dentones también empiezan a cazar y es alucinante ver eso, la gran cantidad de boga que hay, que parece uno que está metido en un documental de esos de la tele y luego de vez en cuando como la boga se mueve el cardumen así de una manera así súper sincronizada y vienen por detrás, como aquí, las bogas, las lechas, los dentones y vienen azuzando y cazando y la verdad que es un espectáculo. Se le queda una lavada porque es que a veces casi no da tiempo ni hacer la foto porque se queda uno así tan al heladillo mirando que es que es increíble. Y también pues otro de los animales que es así, que son espectaculares de ver en zonas así de reserva son las urtas, que son también súper coloridos y normalmente también se puede uno acercar un poquillo y claro, pues son especies que son dignas de ver porque la coloración que tienen y el tamaño son espectaculares. Y ya pues también podemos hacer un poquillo, pues no solo jugar con animales, sino que
que también pues podemos hacer fotos, el famoso faro de Cabo de Palos que sale en tantos sitios, pues también nos puede dar un juego así en una pradera de Posidonia como tenemos aquí abajo y en una foto así un poco con mitad agua, mitad tierra, con una persona por abajo, también es algo que le puede sacar mucho juego. Al final no es solo el sacar animales y ya está. Entonces, pues los ambientes son algo porque al final sacamos la hurta esa, bueno, se ve ahí la hurta, un poco comiendo en el fondo, pero no sabemos en el sitio en el que está o en el ecosistema, la calidad que tiene o la diversidad que tiene. Y entonces con estas fotografías así de paisajes y de ambiente podemos ver esa biodiversidad y esa calidad de las aguas que la verdad que cuando uno las ve, eh, lo que habíamos dicho, cuando uno está en el sitio y las ve sin ningún tipo de foco, ni de flash, ni de linterna, pues no son tan bonitos porque esos colores se pierden, pero cuando uno le pone esa luz natural, coge un color y da una explosión de vida y de espectacularidad que es increíble. Bueno, habíamos dicho, también tenemos gorgonias allí en Cabo de Palos y en el Tiñoso, y son pues esos ambientes que la verdad que le dan un color y bueno, visualmente son espectaculares. Entonces, esta es la foto que os había enseñado antes del falso abadejo este que venía a curiosear, pero al final uno es un poco se atoló donde la empieza ya a darle a los botones y bueno, pues al final salió bien la foto. Aquí sí podéis ver pues toda esa boga que la tenemos ahí en época de después de verano y, y que pues bueno, es algo que le podemos sacar bastante partido. Y esto, por ejemplo, en Cabo Tiñoso, el Arco, que es esa foto tan famosa que tenemos y que es el punto de buceo tan demandado por la gente porque es también espectacular, pues no solo es la espectacularidad por abajo, sino que también podemos sacarlo así en parte de superficie, parte de abajo, y pues son fotos que al final hay un poco entre la creatividad de la persona que la está haciendo, que hay algunas que son más sencillas y otras pues que pueden un poco calentarse la cabeza e intentar hacer alguna foto. Muchas veces, pues eso, para hacer esta foto, pues se tuvieron que hacer 30, 40, 50, porque no es llegar a hacer así, disparar y chimpún. Entonces, al final lleva un trabajo, una repetición, el intentarlo una vez, intentarlo otra. A lo mejor este día que vas no está el sol fuera o no está el agua como gustaría. Entonces, pues bueno, tiene ahí un poco, no solo lo que tú controlas, sino que hay pues muchos parámetros que a veces no salen como uno querría. Y ya pues ambientes también así cerca de superficie, que tampoco hay que irse muy lejos a bucear, que no hay que bajarse a demasiada profundidad. En zonas así más someras también tenemos en la reserva pues la vida que hay de castañuelas, que es impresionante, y con eso un poquillo de luz, iluminando un poco la piedra esa, cogemos una piedra así con alguna forma así curiosa o chula y tampoco nos tenemos que calentar mucho la cabeza. Luego ya, pues si queremos meterle un buceador como antes se le puede meter, pues alguna piedra así con algunos colores bonitos y ya pues se le puede poner uno delante del sol, pues ya esto es un poco al gusto a la parte personal del que hace la fotografía. Pues a mí me gusta una cosa, a Javi le gusta otra, a Canito le gusta otra y al final cada uno le pone ahí su toque personal, que muchas veces ve la foto sin saber de quién ha sido y ya más o menos puedes saber de dónde de quién estamos hablando. Y luego ya también tenemos esa parte de suerte que dices, bueno, yo puedo ir a buscar un caballito a una zona de playa, a una zona de donde sé que me han dicho que puede ser que se haya visto alguno, pero otras veces, pues mira, como tenemos la suerte que tenemos ahí un caballito que tiene un problema de pigmentación y nos encontramos, obviamente, el caballito que vive su supervivencia es camuflándose y su estrategia de supervivencia es pasar desapercibido, pues el pobrecillo es carne de cañón porque se ve a la legua y en cuanto uno va en el fondo de algas es súper fácil que salte así a simple vista y el pobre era que estaba súper expuesto. Entonces, pues bueno, otras veces también aparecen especies que uno va pensando en una cosa y se encuentra con otra. Y claro, pues eso, esa pizca de suerte también hay que tenerla porque eso no es solo, no se puede, muchas veces pues o buceas todos los días como Javi, que al final de tanto ir al agua, pues
conocen mucho mejor el mar y al final es más fácil encontrarse con diferentes especies. Pero si uno bucea no tanto como le gustaría, a lo mejor puede bucear una vez por semana, una vez cada 15 días, algo así. Hay que tener mucha suerte para encontrarse determinadas especies. Entonces, pues bueno, también cuenta esa pizquilla de suerte y luego no solo tener suerte, sino también pues tener la cámara un poco los dedos rápidos para poder poner los parámetros bien y poder hacer la foto como uno quiere, porque si no, uno puede ver el animal más raro del mundo y luego que no sirva de nada porque la foto no hay por dónde sacarla. Entonces, pues bueno, que se tienen que juntar un poco esas cosillas para poder hacerlo de buena manera y que obtener eso, pues la foto como nosotros queríamos. Y ya con esto, más o menos estoy en el tiempo y era un poquillo así, unas pinceladas de qué es lo que, pues eso. Es muy general porque al final el Mediterráneo es tan biodiverso que es imposible el meter aquí las especies más representativas, pero bueno, por lo menos algo así curioso y vistoso era lo que pretendía. Muchas gracias, Oli. ¿Se escucha bien? Sí, sí, perfecto, perfecto. Perfecto, muchas gracias, Oli. Ha sido pues, muy interesante ver la fotografía en otro lugar distinto, en otra parte distinta, igual de cercano, aquí en la región de Murcia, que es la parte del Mediterráneo y toda la parte de Cabo de Palos. Y después de ver tu fotografía pasamos al tercer ponente, que es Canito, Juan Ángel Cano, que lleva buceando desde 12 años y fue 25 cuando se decidió a compartir con el mundo todo lo que pasaba en los fondos marinos. Es un gran amante y defensor del gran tiburón blanco y espera conseguir con sus fotografías que la población aprenda a amar el mar y a cuidar los fondos marinos. Al comienzo de la convocatoria de esta webinar y de la organización, cometimos el error de creer en asumo la responsabilidad en mi desconocimiento que íbamos a ver fotografías del Caribe, pero no son fotografías del Océano Pacífico, las que vamos a ver de Canito. Bueno, es tu turno y deleítanos con esas fotografías. Muy bien, muchas gracias. ¿Se oye bien, no? Sí, sí, te escuchamos. Sí, sí. Vale, genial. Vale, ¿se ve bien la presentación? Sí, perfecto. Vale, genial. Bueno, ¿qué decir de mis dos compañeros? Pues después de verlo a ellos ya no sé por dónde quedaremos, ¿no? Pero bueno, son dos buenos amigos y dos muy buenos fotógrafos y bueno, es un placer estar aquí con ellos, ¿no? Compartiendo esta charla. Bien, empezamos primero sabiendo cómo dice aquí quién es este tío, ¿no? Como habéis presentado, pues me inicié muy jovencito, ¿no? Con 12 años y la verdad que muy pronto me di cuenta de que realmente lo que me gustaba era estar debajo del agua y sobre todo descubrir todo lo que había debajo. Entonces, claro, ¿qué forma mejor para transmitir todo esto? Pues la fotografía. Entonces, en el 96 ya empecé a trabajar en fotografía con las primeras cámaras que habían ya en analógico, a tirar carrete y carrete hasta conseguir la imagen que querían, ¿no? Y bueno, era como aquel que dice la mejor forma que yo podía tener en mostrar al mundo, ¿no? lo que a mí me apasionaba tanto, ¿no? Bueno, me sigue apasionando, no va a dejar de apasionarme nunca, que es el poder mostrar pues, todo lo que hay debajo del agua. Cuando planificamos el tema de la charla y tal, en principio pensé, digo, bueno, vamos a dar una charla en plan de técnica y fotografía, pero digo, pues la gente se va a aburrir y no va a querer verlo. Entonces, bueno, hablando con Javi y tal, me dijo, mira a ver algo y yo pensé, digo, pues mira, pues voy a hablar de esto, ¿no? Como yo lo titulo, ¿no? Mi sueño cumplido debajo del agua, ¿vale? Que era poder ir a ver como creo que dicen, ¿no? Para mí la excelencia debajo del agua, que es el Carcharodon cascarias, como se llama, o el gran tiburón blanco, ¿vale? Creo que fue para mí, como digo, mi mejor experiencia y como cumplir lo máximo que yo podía realizar debajo del agua, que era disfrutar de lo magnífico, ¿no? que es este animal. Entonces, claro, mis fotografías, no vaya a ver toda la diferencia de fotografías que han presentado Paul y Javi. Las tengo, sí, claro que las tengo. Eso ya, si puede ser en otra charla más adelante, ya
ya lo haremos y entonces os diré un poquillo más de técnica y cosas, pero esto va a ser tiburón blanco. Creo que es muy atractiva y creo que es difícil que alguien pueda llegar a ver o a escuchar la vivencia pues eso, de haber podido bucear yo creo que con la máquina perfecta debajo del agua, ¿vale? Bien. No he podido pasar por alto esta diapositiva. Creo que esta película en su día, la gran mayoría la hemos visto, sobre todo los que tenemos una cierta edad. Y en su día, pues, hizo bastante daño, ¿no?, a este animal, y no solo a él, sino en general a los tiburones. Le creó una etiqueta que para nada les hace justicia. El tiburón es un animal que es tímido, el tiburón es un animal que no ataca por sí, porque quiere. O sea, normalmente los ataques son por error, pero esta película, pues, en su día, el desconocimiento hizo que, pues eso, que tirase muy para atrás la imagen de estos animales, cuando realmente son uno de los más importantes dentro de la cadena, ¿no? Sobre todo, lógicamente, en el mar, ya que si se extinguiesen los tiburones, se extinguiría prácticamente toda la vida marina, ¿no? Bien, el viaje en concreto donde estuve para ir a verlo, y que creo que es el mejor sitio para poder avistarlo bien, con garantizado y con una buena visibilidad, fue en Isla Guadalupe, ¿vale? Esto está localizado en el Pacífico mexicano. Como por ahí, bueno, es una isla que tiene unos 253 kilómetros de superficie cuadrados, ¿vale? Y que está a unos 241 kilómetros de Baja California. Normalmente se sale de allí, de esa zona, en este tipo de embarcaciones, ¿vale? Se viene a llamar un vida a bordo, lo que es un crucero de buceo. Para los que buceáis, si habéis podido salir fuera, lo sabréis de lo que hablo, pero básicamente es irte en un barco una semana y vivir dentro del barco para poder ir a la zona, que en este caso, pues, como pone ahí, entre 16 y 22 horas es más o menos lo que se tarda en llegar a la isla de navegación continua. Bien. Las fechas buenas e idóneas para ir a ver este animal es de agosto más o menos de mediados de agosto, ya empiezan a entrar los primeros machos, y hasta final de octubre, principio de noviembre, que ya es cuando empiezan a irse, que es donde, mediados de octubre, donde puede ver a las hembras, que normalmente son más grandes que los machos, ¿vale? No voy a dar ninguna clase de biología ni nada de eso, no soy biólogo, entonces, bueno, no voy a poner en todos los detalles, que sé muchos del tiburón blanco, pero por lo menos sí voy a contar, ya os digo, sobre todo la experiencia de poder ver a este animal, ¿vale? Porque creo que es algo que, para los que buceáis y para los que no, os recomiendo 100%. Sobre todo, primero, que aprendáis a bucear, ¿vale? Una vez que uno aprenda a bucear, luego puede empezar a hacer fotografía, y luego, ya una vez que aprenda a bucear y haga fotografía, ir a ver este animal, creo que, bueno, puede ser una experiencia inolvidable. Para mí, desde luego, ya digo, lo mejor que he hecho para mí debajo del agua. Bien, la isla, pues, es un sitio donde el agua está en una temperatura agradable, entre 19 y 21 grados. Normalmente, si alguien va para allá, yo recomiendo un semiseco, porque son muchas horas debajo del agua, ¿vale? Y como he dicho, es una zona que está muy bien por la visibilidad que tiene, ¿vale? Tiene una visibilidad superior a 20 metros, y es un sitio donde, ya digo, en las fechas que he puesto, garantizado el ver a este animal. Supongo que quiero pedir perdón también por el tema de la cámara, porque supongo que me veréis muy, muy espeso, pero es que la cámara del portátil ha decidido abandonarme y he tenido que buscar una por ahí que tenía tirada, y bueno, es lo que no tengo otra imagen. Bien, el clima, como pone ahí, muy árido, entre 18 y 23 grados, o sea, se está muy cómodo fuera del agua, en el barco, y no necesita irte con prendas de abrigo ni demás para ir a esta zona. Aquí, como bueno, la habitación es con vista al mar. Esta es, por así decirlo, la jaula donde te mete a ver el tiburón, y donde pasa gran parte del tiempo, porque el permiso que te dan para bucear allí es cortito, son 3-4 días, no te dan más, y entonces aprovecha lo máximo posible debajo del agua. Yo tuve la suerte de, cuando fui, que
que íbamos nada más que 5 españoles, el resto eran todos americanos y esta gente cuando llega la hora del mediodía, sobre las 12 o 12 y algo, le entra el hambre y como también les gusta un poquito la cerveza y demás, pues en cuanto te toman la primera lata o tomas lo más mínimo de alcohol ya no te dejan sumergirte, que es lógico por otro lado. Entonces, claro, ese era el momento idóneo para meternos nosotros y tirarnos pues 3-4 horas metidos debajo del agua, ¿vale? Teniendo en cuenta que allí en la isla no vive nadie, hubo una época en la que había una familia de pescadores, bueno, como aquello, una familia, creo que censados no han habido más de 200 y pocas personas en la isla. Luego hubo un campamento militar, en fin, no es una isla que esté habitada, tienen algunos permisos para ir a pescar de vez en cuando, pero no es una isla que esté habitada, ¿vale? Sí que es bueno, es un santuario, ¿no? Para ver el tiburón blanco. Desde el 75 lleva siendo un santuario para ver este animal, ¿no? Entonces, claro, este fue el primer encuentro que tuve con este animal. Bueno, como dice Javi, ¿no? Una imagen cuenta una historia. Esto para mí, una imagen vale más que 1000 palabras. Verte de frente este animal, creo que, bueno, te lo estoy contando ahora mismo y no puedo enseñaros, pero se me están poniendo los pelos de punta, ¿no? Es algo increíble. O sea, el verlo nadar, el verlo con una seguridad que se te acerca, que no duda y que no... A ver, es que es impresionante, de verdad. No puedo decirlo porque de otra manera porque es impresionante. Ver de frente a este animal es algo increíble y ya digo, 100% recomendable. Bien, esta es la cara, ¿no? Que se nos queda, ¿no? Como dice, no miedo, no, que es una felicidad que teníamos, ¿no? Mi amigo Jesús y yo, que fuimos los que nos fuimos juntos. Bueno, fijaros cómo tengo la gafa, ¿no? Yo, mis gafas llevan buceo un montonazo y no se me empañan nunca. Pues fijaros la sensación que debía de tener para que se me empañasen hasta las gafas, ¿no? De ver al animal. Ya os digo que es algo increíble. Bien, os voy a poner una serie de fotos en las que ya, bueno, comento un poquillo, ¿no? Que cómo lo alimentaban allí, o por así decirlo, bueno, lo alimentaban. Realmente, como yo decía, eran golosinas que le ponían, golosinas que eran como unas piezas pues como una especie de túnidos que deberían de pesar unos 30 kilos más o menos, eso lo que troceaban en 3 trocitos y para ellos pues era como el que dice, como el que se come una aceituna o una almendra cuando se baja al bar a tomarse una cerveza, ¿no? Ellos pues cogían un trozo y bueno, venían cuando querían lo cogían y cuando no pues paseaban, daban vueltas y por mucho que el marinero que estaba arriba tirándole de la cuerdecita pensaba que él que controlaba el tiburón, cuando el tiburón quería coger el atún, vamos, ya digo que era imposible pararlo. Subía desde abajo, el marinero no lo veía y entonces lo cogía. Se estaban jugando y en realidad para ellos es un entretenimiento porque realmente sobre las 5:30 o 6 de la tarde desaparecen, se van de la zona del barco donde estamos fondeados y ellos ya se van a cazar y se van a comer y como en la zona de la isla de Guadalupe está habitada normalmente por leones marinos y focas, pues ellos ya se van y hacen su cena, ¿no? Y su apareamiento, que realmente lo que hacen allí es ir a aparearse con las hembras. Es una zona donde se juntan a aparearse y luego pues cada uno tira su camino, ¿no? Bien, el comentaros también, por ejemplo, que el tema de Isla Guadalupe en 2005 fue declarada reserva de la biosfera, entonces aportó mucho al poder trabajar con estos animales. De hecho, hay mucha gente que no solo en los cruceros van los marineros, van también biólogos y hacen allí, censan, van viendo los tiburones que van viniendo, los tienen marcados. De hecho, cuando llegan ellos te dan allí unas charlas y te enseñan, y dicen, pues mira, este se llama fulanito, este tal, y te van diciendo el que va volviendo, el que no, si tiene alguna marca, en fin, son cosas que te van contando allí, es muy, muy entretenido. Ven aquí, veis, por ejemplo, en la foto el trozo de atún que lo tiene en la boca y veis que lleva como un hilito que tira y una boya, ¿no? Es realmente la marcación del marinero en la boya que le va diciendo cómo tira. El hilo que cuelga que lleva el atún es un hilo que es biodegradable y que no hace ningún daño al tiburón porque se lo pueden tragar y no tiene ningún... Es una cosa que lo tiene muy controlado. El no perjudicar en ningún momento a los animales, ¿vale? Ahí lo veis, es como, ya digo, son como un cordón, como un cordel, pero
la verdad que ahora mismo no recuerdo exactamente el material que está hecho, pero que no le hacía ningún daño al tiburón, porque muchas veces el tiburón llegaba hasta la boya y se llevaba la boya. Luego, ahora veréis más adelante una imagen y bueno, las boyas se recuperan, por supuesto, el tiburón la escupe, la boya no se la come. Luego sale el chico con la boya, o sea, con la Zodiac y recupera la boya. Bien, como digo, ¿no? Una imagen que lo dice todo. Es un animal que es increíble, es impactante, ¿no ves? Y ya digo que no se ve como hay mucha gente que piensa, ¿no? Cuando solo se ven las imágenes del que está en la jaula y entra un tiburón y le da un golpe a la jaula. Los tiburones se acercan, sí, se acercan a la jaula, te miran, pero no atacan la jaula. El tiburón que normalmente se da con una jaula, o como ha habido algún vídeo por ahí que se ha visto que un tiburón se ha llegado a meter dentro de una jaula, ha sido porque el tiburón ha saltado a coger el trozo de atún o lo que le ponen, y al caer pues no ha podido girar y ha topado con la jaula, y como es un bicho de varias toneladas, pues lógicamente si encima todo, si él tiene hueco para entrar, pues puede llegar a meterse dentro, ¿no? O a dar un golpe que te viene a la jaula, no te da un susto, ¿no? Nosotros nos pasaron muy cerca, alguno tocó un pelín la jaula, pero no hubo ninguna situación, no hay ninguna situación de peligro con este tipo de situación con estos animales en el tema en jaula. Yo, por más que lo intenté, porque todos los días el chico que llamamos allí, Eric se llamaba, el hombre se debe de acordar de mí cuando me vea y tendrá razón, porque yo todos los días le decía que quería salir de la jaula y todos los días me contaba la misma historia, ¿no? Que el gobierno mexicano lo había prohibido porque, en fin, había habido algún personaje que había hecho un vídeo que no era interesante para el turismo y prohibieron el tema de subir encima de la jaula, ¿vale? Pero yo aún así se lo decían todas y claro, yo me tenía ya harto. Decía, vete ya aquí, déjame, en fin, que no me dejaron salir. Lo intenté, pero no me dejaron salir. Bien, bueno, la sonrisa del blanco, inconfundible. No es que tenga cara de malo, es que es así de bonito, ¿vale? Bien, otra imagen, ¿no? Esto es cuando cae de coger el atún. Imaginaros cuando se ven en los documentales que salen del agua y pega el viaje en el agua, pues esta es la onda que se ve que montan cuando caen. Y lo que veis alrededor de él, que parece como que el agua está muy sucia, en realidad es el aceite de todo el atún que ellos van comiendo y que van soltando ahí. Y el atún el cebo que le van echando, ¿no? Que desprende ese aceitillo y hace que se quede así, ¿no? El agua un poco turbia. Bien. Como digo aquí, ¿no? No todo es tan bonito. Y dentro de que ya digo, no voy a dar una clase de tiburones, sí me gustaría ofrecer unos pequeños datos de estos animales, ¿no? Para que todo el mundo sepa un poquito, o el que no lo sepa, se entienda realmente la importancia de estos animales y el daño que no hacen, ¿vale? ¿Ataques de tiburones al año? Bien, fijaros que en el año pasado, en 2020, en todo el mundo bajaron los casos, pero en todo el mundo tan solo hubieron 57 casos de ataque, ¿vale? De tiburón. Frente a los fuimos bajando con respecto a los 2 años anteriores. Sí que es verdad que murió más gente, pero porque al final el tiburón, cuando hace un ataque, es totalmente no provocado, ¿vale? Pues si depende de dónde te pille, con la mandíbula que tiene y con la boca que tiene, puede provocar la muerte, es lógico, ¿no? Pero que ya os digo que para que veáis que no es un animal que provoque este tipo de situaciones, fijaros que solo la probabilidad de ser atacado, fijaros que solo de 1 entre casi 4 millones. Fijaros que es una barbaridad que se piense, ya digo que el tema de la película causó mucho daño, ¿no? Que se piense que un tiburón es un animal que causa muchas muertes al año. Pues no, para que veáis que dice que 18 enfermedades que pueden causar la muerte, ¿no? Antes que este animal. Pues bien, con solo 10 muertes, fijaros en la posición en la que se encuentra este animal. Fijaros que está arriba del todo. ¿Bien? Y fijaros quién es el que más muertes provoca en este sentido de animales, el mosquito. Para que veáis. Y luego, segundo, ¿quién? Nosotros mismos, los humanos, que nos matamos entre nosotros. Somos la segunda especie más peligrosa que hay en el mundo.
sea, fijaros de verdad la importancia de que transmitáis esto a vuestros conocidos o sobre todo a los pequeños que son los que al final son los que tienen que seguir el legado, ¿no? Y los que tienen que mantener, ¿no? el ecosistema. Yo cuando voy a dar charlas a los colegios, cuando me toca hacer algún tipo de coloquio, sobre todo con los niños me encanta porque ellos son esponjas y ellos lo que tú les cuentes, ellos se lo llevan a rajatabla. Cuando vamos a hablar de plásticos, pues ellos luego los ves que van enseguida, vamos a la playa, vamos a recoger. Pues esto es lo mismo, ¿vale? El tiburón es que no es un animal letal, ¿vale? Es mínimo lo que provoca en el ecosistema marino, ¿vale? Fijaros, ya os digo, realmente los complicados somos nosotros. Estamos los segundos. Eso sería lo que habría que realmente intentar erradicar, pero es muy difícil, ¿no? Con la mente humana, con lo complicada que es los mosquitos, porque no puede hacer otra cosa más que picar. Y hay muchos sitios donde no tienen medio y, lógicamente, pues muere mucha gente por este tipo de animal, ¿no? Bien, fijaros también el tema de lo que hacen con los tiburones, ¿no? 100 millones de ejemplares, ¿no? Al año. Me parece algo increíble, sobre todo por el tema de la aleta de tiburón y todas estas cosas. Creo que, pues eso digo, nosotros nos matamos entre nosotros mismos y extinguimos al resto de animales. La concienciación es muy complicada, porque es verdad que es complicada, pero yo creo que poquito a poco, cada uno con su granito de arena, pues si tú no convences al de al lado, pues al final siempre es más fácil que todo el mundo o intentemos ser mejor personas, ¿no? Ahora mismo, fijaros que es como decía Javi antes, ¿no? Pues con el tiburón pasa lo mismo. La gran mayoría de tiburones están en peligro de extinción. Entonces, es complicado, ¿vale? Es un animal que hay que proteger, que hay que cuidar y que hay que defender, porque no es un animal asesino como lo calificaron en su día, ¿vale? ¿Vale? Lo que digo, ¿no? Lo suyo es que entre todos hagamos un poquito por protegerlo. Vamos a ver otra serie de fotografías, un poquito de tiburón más, ¿vale? Fijaros los rayos cómo se reflejan en la piel del tiburón. Para este tipo de viaje, yo recomendaría al que sea fotógrafo y quiere ir a hacerlo, que no se cargue de objetivos, que no se cargue de material innecesario, ¿vale? Este animal con un objetivo rectilíneo tipo un 10-20, un 12-24, algún tipo de objetivo así, ya es suficiente para poder fotografiar, ¿vale? Importante llevar iluminación, sí, como ha dicho Oli, la iluminación es muy importante, llevar los flashes, saber luego colocarlo y luego un poquito de edición, si puede ser también, ¿no? Cuando no te sale una foto como tú quieres, al final tienes que trabajar un poco con la edición, ¿no? Bien, fijaros, esto era una hembra, esta fue ya una de las suertes que tuvimos. Bueno, no, este no, perdón, este es un macho, pero fue de los más grandes que nos entraron. Estamos hablando ya de un animal de 4 metros largo. Es impresionante verlo, ¿vale? Impresionante verlo saltar y verlo caer, ¿no? De fuera del agua, el rato que te tirabas viendo a los compañeros dentro de la jaula, de vez en cuando saltaba alguna a coger el atún y, pues como yo decía, ¿no? Esto es como National Geographic, estamos aquí disfrutando en primera plana. Bueno, un detalle, ¿no? del tiburón. Aquí lo único que hace es jugar un poquito con la cámara porque el agua está en la misma hora, en la misma luz. Lo único que hace es meter una velocidad muy alta y cerrar mucho el diafragma. Entonces lo consigue este tipo de efecto, ¿no? Que es dejar oscuro el resto y sacar en primer plano el animal. Entonces, pues, bueno, se queda una foto muy impactante para poder trabajar con ella. Aquí tenemos otro momento en el que vemos, ¿no?, cómo abre la mandíbula para enganchar el atún. Aquí no se ve bien porque la foto está no puedo ampliarla, pero el tiburón cuando ataca cierra el ojo, ¿no? Entonces no necesita ver dónde está el trozo de atún para cogerlo, con la ampolla que tiene en el morro. Otro tipo de foto, ¿vale? Aquí lo que hace es meter una velocidad un poco más lenta para conseguir el azul y resaltar mucho el detalle del tiburón. Entonces se queda una foto también muy bonita, pues sobre todo los primeros planos. Fijaros que el tiburón va con el ojo abierto. ¿Por qué? Porque no tiene ningún miedo, no está atacando, no siente ninguna presencia que sea agresiva para él y como digo, como estando donde estamos dentro de la jaula, pues el tiburón piensa que nosotros estamos simplemente pues, jugando un poco con ellos. El tiburón normalmente ataca o suele atacar de 10 metros de superficie, de ahí que los surfistas son los que llevan los mayores daños, porque
se piensan que son focas y entonces ahí donde vienen las equivocaciones, ¿vale? El tiburón normalmente ataca en ese rango de 10 a superficie. Tengo mi pequeña portada de tiburón también, como tenía que ser. A mí me encanta la película, la reconozco, en su día la vi, me gustó mucho, no me hizo cambiar mi opinión de los tiburones, al revés, me hizo concienciarme el doble, no pensé, digo, bueno, esto es una película, me gustó, ya digo que la he visto varias veces, y bueno, Steven Spielberg en su día lo hizo bien, pensaría una cosa, pero creo un efecto contrario, ¿no? Fijaros el tamaño del tiburón comparado con los pececillos que habían ahí al lado, que el pez que está viendo lo que estáis viendo no es que sea pequeño, podía medir unos 30 centímetros o algo más. Fijaros el tamaño. Y si veis en la aleta lleva la marcación lleva como un GPS, que es el que le va diciendo pues el tiburón que es el que tiene catalogado con su nombre, la migración que ha hecho, por dónde ha estado. Ya os digo que en este viaje normalmente he dado unas charlas y es muy interesante el verlo y el tenerlo ahí. Bien, esta es una imagen que me gusta mucho también, sobre todo por la forma en que está hecha, está nítida, está bonita. De hecho, la tengo puesta en mi casa, de las fotos que más me gustan porque es donde se ve la belleza del animal. Aquí es lo que os comentaba antes, el tema de la boya, que esa boya, una vez que cae, que él se traga el atún, la suelta, porque lógicamente para ellos no es atractivo, igual como nosotros tampoco somos atractivos, porque no les gusta ni nuestra sangre ni nuestra carne, ¿no? Entonces luego la boya se suelta y la embarcación va y la recoge. Y si todos estamos esperando en el barco que llegue la boya, lo reconozco, esperando a ver si tener la suerte de que haya caído un diente en la boya, se haya quedado para quedarse de recuerdo, ¿vale? Los tiburones cambian mucho los dientes, les vuelven a salir. Fijaros también en los tres, en los que tienen 3 filas de dientes, de ahí que cuando un tiburón agarra, pues el daño es considerable. Aquí estoy yo haciendo un poquito el acto de presencia. Realmente era así como estaba, con la otra mano fuera y medio cuerpo fuera, porque digo, la fotografía al final intentas captar la mejor fotografía. Y luego que es lo que estaba hablando, ¿no? Que ellos simplemente vienen, te ven, te dan una vuelta y como no les representan ninguna amenaza, pues se dejan y entonces pues no hay por qué temer en este sentido, ¿vale? En la jaula tenía apertura arriba, tenía apertura abajo, te podías tumbar en el suelo. Yo, de hecho, cuando nos quedamos solos, el día que más horas me tiré debajo del agua, si fueron 4 horas, salí helado, pero me tiré allí un buen rato tumbado en el fondo de la jaula, como está detrás mi compañero, y la verdad que estar solo, dos metidos en la jaula durante tanto tiempo y disfrutando de ello es algo, ya digo, inolvidable. Luego después la satisfacción, ¿no? De una vez que terminó el viaje, que fue un viaje que estaba organizado aquí con el Ayuntamiento de Murcia y con el Centro Cultural Puerta de Castilla, pues poder exponer esto y enseñarlo, pues fue para mí como fotógrafo uno de los mayores éxitos que yo he tenido, ¿no? Independientemente de la competición, porque yo también hago competición con Oli, llevo muchos años compitiendo, he tenido mis logros y mis títulos y mis campeonatos, pero creo que como fotógrafo el poder hacer una exposición de algo que quieres defender y que te gusta tanto y inaugurarla aquí, como por ejemplo que esta es la foto de inauguración del Oceanographic de Valencia, creo que es algo que como fotógrafo, ya digo, Javi y Oli lo saben, es como tu culminación, ¿no? Y sobre todo en un lugar de tan alto prestigio. Aquí estoy con mi compañero Jesús, que fue el que organizó toda la historia a través del Centro Cultural Puertas de Castilla y el Ayuntamiento de Murcia, y mi mujer, que es incondicional y va conmigo y me apoya en todo y lógicamente tiene que estar ahí en la fotografía, ¿no? Como digo, ¿no? El exponer y el iniciar tu primera exposición en el centro, o sea, en el Oceanographic de Valencia, creo que muy pocos pueden presumir de haberlo hecho. Y para mí es algo que, bueno, pues que me tiene muy orgulloso. Fijaros, estuvo bastante tiempo, ¿no? Allí, luego estuvo en el Acuario de Sevilla, en fin, estuvo en el de Gijón, estuvo aquí en el Centro de Interpretación de Cabo de Palos, para los que lo conozcáis,
es un sitio donde se suele hacer también alguna exposición y en el Centro Cultural Puerta de Castilla. Entonces, claro, una exposición tuya que esté 2 años itinerante por España, pues creo que como fotógrafo es como una combinación, ¿no? A tantos años de esfuerzo y de trabajo. Bien, y para terminar, como no sé si como voy de tiempo, creo que he ido un poco rápido, pero claro, como lo otro no se alarga un poco, tampoco quería yo hacerlo demasiado extenso, ¿no? Os voy a poner un par de vídeos, ¿no? No se oye el audio, pero sobre todo para intentar transmitir un poquito la sensación que es de ver este animal, ¿no? De ver cómo se acerca, ¿vale? A ver. Bien. Fijaros aquí, ¿vale? Como él pasa, ve el trozo de atún, en fin, para ellos es como un juego, se entretienen, cuando quieren lo cogen, cuando no, hacen un intento, ¿vale? Se acercan, fijaros que el marinero lo mueve porque saben cuando atacan. Normalmente cuando lo quieren coger, vienen desde abajo y luego pues vienen, te ven, ¿vale? O sea, fijaros que no tienen ningún comportamiento ni lo más mínimo agresivo, son muy tranquilos y como os he dicho, no es un animal que venga ahí a atacarte, ¿vale? Fijaros, la primera foto que os he enseñado al primer encuentro, pues es de aquí, ¿no? De este trozo de vídeo. El vídeo lo hizo mi amigo con una GoPro barata, o sea, no es un vídeo como, pero por lo menos, yo qué sé, te enseña un poquito la sensación de ver este espléndido animal, ¿no? Y aquí un poquito el último, para que veáis un poquito, ¿vale? Cuando cae, fijaros que, aunque se acerca a las jaulas, en ningún momento tiene la intención, ¿vale?, de atacarnos, se acerca, te mira y en fin, que veáis que, pues bueno, que es una experiencia increíble y bueno, que a todo el que pueda hacerlo yo se lo recomiendo encarecidamente, ¿vale? Y ya con esto yo doy por finalizada mi charla. No sé si ha sido muy corto, pero bueno, para mí gratificante sobre todo el poder mostrarlo. Muchas gracias, Kenito. Impresionante este animal y la experiencia de haber viajado allí para poder cumplir tu sueño, ¿no? Imagino que habrá sido muy emocionante y te creo completamente cuando dices que se te ponen los pelos de punta Sí, al sí, ver la es imagen increíble. de este animal, sobre todo por la parte emocional esta que tienes tú, ¿no? Bueno, ahora había un turno preparado para unas preguntas si quería formular los asistentes. Mientras nos ponen alguna, yo quiero preguntar a los tres una cosa muy concreta. ¿Cuál es el reto o el sueño que os queda por cumplir o vuestro próximo objetivo, por ambicioso que sea, cada uno en vuestro ámbito de vuestra actividad? A ver, Vamos, Javi, que tú eres el primero. Por orden. Pues, reto, pues cualquier reto. Es que, no sé, la verdad que fotografiar todos los bichos del Mediterráneo. Necesito 7 o 8 vidas para hacerlo. O sea que va a ser complicado. ¿Pero te queda algún bicho que se te haya resistido hasta ahora? Quedan muchos. Quedan muchísimos. Cuéntanos algo que sea para ti lo más complicado. No, complicado es el pelágico. O sea, al final la fauna pelágica es lo más complicado. Yo la suerte que conozco o sea, que me dejan bucear, por ejemplo, en el Almadraba y consigo fotografiar cosas raras de fauna pelágica. Pero es muy complicado. Yo me iría a medio del mar de noche a tirarme. Pero ¿quién me acompaña? ¿Quién me lleva? Opciones. ¿A quién me quiere acompañar? Bueno, sé que ese de ahí me acompaña, Oli. Ese tipo de cosas arriesgadas, ¿no? Un poco... Me gustaría echar mucha carnaza al mar y que aparezca algo, no sé. Cosas de ese tipo. Y de fuera me gustan mucho las cosas de agua dulce. O sea, de bucear de ríos, de lagos de montaña, que también suelo hacer bastante. No mucho, porque al final en Murcia tenemos poca cosa. Pero vamos, Campos de San Juan me lo conozco, todos los embalses, y me conocen todos los sapos me conocen a la perfección. Y poco más. Cosas de agua dulce también me gusta mucho. ¿Tú, Oli? Yo, Javi lo sabe, porque yo estoy detrás siempre del parto del caballito, pero el primero que vio Javi me avisó, pero yo tenía trabajo y no pude ir y me llamó para decirme, mira lo que te acabas de perder y yo estoy todavía con eso de, tengo que ver un parto de un hippocampus, de un Butulatus y de, si ya puedo pedir del hippocampus también,
pero lo he tenido tan cerca que todavía me da más sentimiento. Así que eso es más sencillo que lo de Javi, por ejemplo. Pero No te creas, A ver, jodido eso, así que a ver si por fin lo conseguimos. Pero bueno, queda pendiente. Canito. Pues yo, la verdad que lo tengo complicado porque el tema del tiburón era como aquel que dice, ¿no? Mi mayor sueño debajo del agua. Creo que ahora, como buceador y como instructor que soy, mi siguiente gran ilusión sería el poder hacer el curso a mi hijo cuando tenga edad, que le queda poquito ya. Y creo que va a ser otra culminación más, ¿no? Como buceador y como padre, lógicamente. A mí me dio el curso de mi padre, pues yo me gustaría dárselo a mi hijo. Y creo que sería otra culminación más, ¿no? Dentro del buceo. Y luego, pues fíjate, de ver a lo más grande que yo creo que, como tiburón, ¿no? Bueno, más grande está el ballena, ¿no? Pero como sueño el tiburón, hay un animal que le tengo muchas ganas, que es el pez mandarín. Pero es complicado ir a verlo porque son sitios muy concretos y vale mucha pasta, Javi. Vale mucha pasta. Entonces, de momento, mi siguiente reto es ir a Indonesia, que lo tengo ya medio planificado para el año que viene, y a ver qué me puedo traer de allí, porque allí hay cositas interesantes, a ver qué sale de allí. Muy bien. Para alguien que esté interesado, imaginaros, ¿no? En ponerse a aprender, a intentar sacar alguna de estas fotografías bueno, como principiante, es muy difícil. Es decir, son muy costosos los equipos que vosotros contáis con ellos, iniciarse en esto, hacer cursos, etcétera, o es algo accesible relativamente aquí en la región de Murcia. ¿Yo? Pues yo digo mi opinión. El iniciarse en la fotografía, lo primero que hay que, como he dicho, lo primero que hay que hacer es aprender a bucear. Y una vez que uno domina la técnica del buceo, entonces ya puede trabajar empezar a trabajar en la disciplina de la fotografía. Si te interesa un poquito la fotografía, primero tienes que saber o trabajar un poquito en tierra, pero no tiene nada que ver con el agua, ¿vale? Costoso, creo que los tres vamos a poner la cara de son muy costosos, ¿vale? Los equipos de fotografía submarina. Y luego la fotografía es, como ha dicho Javi, muchas horas y mucha paciencia y esperar el momento. Y eso Sí, es vale. Los equipos son caros. Sí es cierto que hoy en día, pues bueno, puedes encontrar equipos más accesibles, más económicos, que dan buenos resultados, pero si un buen equipo al final es caro. Al final una carcasa te puede costar 5.000 euros la marca Mega, la Super, o 3.000 la más baratilla, que es la que llevo yo, por ejemplo. Dentro que no es que sea mala, no es mala, pero que hay mucha diferencia en los materiales, en las marcas. Oye, ¿y contáis con patrocinadores? ¿O con alguna colaboración de alguna marca? Aquí. Cada uno con la suya. Bueno, Pero Javi y yo estamos fichados por lo mismo, o sea que nos queremos más que a Oli. yo soy el díscolo. Bueno, las marcas nos ayudan mucho, la verdad, nos proporcionan Hombre. material y se portan muy bien con nosotros porque nos dan material de calidad y nos ayuda muchísimo y nos viene muy bien para hacer nuestro trabajo debajo del agua. Eso se nota, porque yo, por ejemplo, en invierno en el Mar Menor, yo llamo a la gente tal y digo, mira, paso mucho frío y tal, y a Jopo me da una camisa térmica que es la hostia. O sea, algo que utiliza en la Armada Americana y dice, ponte el agua. Ya, cuando te la pones debajo del agua, debajo del traje, y dices tú, jolín. O sea, parece que lleva un abrigo de visón. Así sí, claro, con ese material, a lo mejor puedo echar más buceos de la cuenta. Bueno, a ver, tenemos una pregunta de uno de los asistentes, Manuel Velázquez. Te voy a Vaya. abrir el micrófono. Sí, lo conocemos los tres. Manuel, a ver, si yo me entero. ¿Pero va a hablar o está escrita la pregunta o la dices tú? A ver, teóricamente le podemos dar voz. A que entre. Manuel nos ha desaparecido. Se ha venido abajo. Sí, Ha desaparecido, ¿eh? le ha pedido la presión. Y tenía la pregunta preparada. Bueno, veo por aquí gente muy aficionada a la fotografía, amigos vuestros. Los cáncamos. Oye,
¿Sois mucho? Al final esto es una práctica que soy unos pocos. Somos pocos, muchos no somos. Sí, al Somos final de esto 10, 8 o 10. tiene el problema que nadie quiere bucear con nosotros, entonces hay que buscar el círculo, es como si fuera una secta, porque lo que había dicho yo, a lo mejor te puedes tirar en 20 metros cuadrados una hora. ¿Quién quiere hacer eso? Nadie. O vas haciendo fotos o si no, es que no nos soporta nadie, porque yo entiendo que el que Aburre. quiere, claro, en Cabo de Palos, a lo mejor vas al bajo de dentro, te das una vuelta, pero nosotros no nos damos una vuelta, entonces es algo que es un buceo diferente, o hacemos lo mismo, si no, pues yo entiendo que la gente se aburre. Yo llevaba tiempo sin ver a Javi y un año hace mucho en Cabo de Palos lo vi y me dice, hombre, ¿qué me dices que llevas cámara? A ver si buceamos juntos, no sé qué, porque nadie quiere bucear conmigo y ahí empezamos a retomar el buceo con la cámara, pero a él le pasaba eso de que, claro, te puedes llevar a alguien y cuando va 2 veces dice, uff, hoy no me apetece, mañana tampoco y no va más. Gran Claro, es que problema. somos pesados los Javi, fotógrafos. Javi, ¿cuántas horas pasas tú al cabo del año debajo del agua? Pues no sé, tendría que calcularlo, pero ponle que buceo unos 25 días, iba a decir 25 euros. 25 días al mes, pues una media de hoy, por ejemplo, me he metido a las 7 de la mañana. Me he metido de 7 a 10, porque cada día había quedado con Televisión Española para hacerme unas preguntas de una cosa. O sea, al final, y ese era congelado, porque me he metido con el sorting y he cagado muchas plumas esta mañana. Me miraba y decía, chacho, ¿qué te pasa? Estaba helado. Pues unas 3 horas más o menos al día, unos 25 días. Por 12. Oli, tú buceas también tanto, ¿eh? Sí, yo a mí es lo que me gustaría, pero al ¿Por qué no final el quieres? trabajo, Anda y anda, calla. ¿Qué dices, tío? 3 horas al día, no jodas, macho. Está muy trabajo, enamorado, está muy enamorado. el trabajo al final lleva muchas cosas. Ya lo sé, hombre. Y ¿Dónde se os puede el seguir? túnel. ¿Dónde se puede seguir vuestro trabajo? ¿Tenéis alguna web o tenéis algún perfil en redes sociales donde subáis vuestras fotografías para que quien quiera ahora pueda Sí, entrar y seguiros? A ver, yo tengo la Javier, tú. página web, Javier Murcia, y además dentro he metido también el inventario ecológico, que se puede ver por Canal Mar Menor o directamente por mi página web. Y bueno, Instagram, Facebook, las redes sociales. Me falta, hay una por ahí que no, ¿cómo se llama? ¿Twitter? ¿Twitter? Y tú eres de TikTok, más de eso. Hostia, y TikTok, también me falta TikTok, pero es que lo veo yo eso raro para las fotos. ¿Tú, Oli? Yo, Instagram y yo es que soy más campechano que Javi, no tengo web ni nada de eso. Entonces, Bueno, yo es vamos, Instagram y Facebook y ya está, pero ya está. y yo las tecnologías, ya has visto cómo me llevo yo con las tecnologías. ¿Y tú, Canito? Pues yo la verdad que empecé a hacer la web y empecé a montarla, pero hubo por ahí un caso de una foto robada y una historia y me tiró un poco para atrás el tema porque hay gente que aprovecha mucho para quitarte las imágenes y no pedirte permiso y me tiró muy para atrás. De hecho tengo una página creada en Facebook bueno, se llama Canosub, como tiene que ser, ¿no? Y ahí estuve subiendo fotos un tiempo y ya te digo, a raíz de ahí vi que hubieron fotos mías publicadas en algún periódico y alguna cosa sin permiso y me cabreó bastante y la verdad que dejé de publicar. Eso a la orden del día, eso pasa mucho, ¿eh? Ya, pero bueno, dejé Ya, la verdad que por no me lo menos interesó ya así. que te nombren, ya que haces tu trabajo, que mínimo Sí. que te nombren, pero bueno. No, si le escribí y todo, pero vamos, como que... Nada. Yo tengo amigos que han visto su dibujo, un amigo que hace ilustraciones del lince ibérico y lo vio él de viaje en la Sierra de Andújar y vio el dibujo suyo en la señal de tráfico. Tú fíjate, Ya. ¿eh? Que pasó ese día por allí y dijo, coño, este dibujo es mío. Y no le hicieron Sí, me nada. suena. Ya. Te tira un poco para atrás el tema ese. Bueno, señores, pues yo creo que son las 8 menos 5. Llevamos desde las 6. Ha sido súper interesante escuchar vuestra experiencia, ver vuestras fotografías y en nombre de la Dirección General del Mar Menor, pues daros las gracias a los tres por participar y a los asistentes por haber escuchado esta ponencia tan interesante. Recordar que esto se va a subir posteriormente a la web y va a estar disponible para que lo podáis compartir vosotros en vuestras redes y cualquiera pueda ver entera la charla más adelante. Así que os pasaremos el enlace a vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vosotros, siempre.
Gracias. Nos vemos. Chicos, hablamos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.